Muy buenas noches y bienvenidos a El Gato al Agua. Son imágenes de Londres, la capital británica. El Estado Islámico ha reivindicado, son los actos de homenaje al atentado de ayer. El Estado Islámico ha reivindicado el atentado terrorista que ayer se producía en la capital británica. Estas imágenes son de esta tarde. Por si alguien tenía algún tipo de duda de quién había perpetrado la horrible matanza de ayer, el Daesh le ha puesto nombre y apellidos. Esta noche en El Gato al Agua vamos a hablar de la situación en la que se encuentra Europa en relación al terrorismo islamista. Pero también vamos a hablar de los medios de comunicación. El análisis es claro. Nos informan de todo lo que pasa, y gracias a las redes sociales con todo lujo de detalles, pero no nos informan de dos cuestiones fundamentales. ¿Quién está detrás de esta ola de terror que está asolando Europa? Y tampoco nos cuentan por qué se producen estos atentados. Es decir, ¿por qué en Europa deciden estos yihadistas? ¿Qué hay detrás de esta ideología? ¿Qué propone? ¿Qué busca? ¿Y cuál es su objetivo? Para muestra vean el tratamiento que algunos medios han hecho, calificando de incidente el atentado, presentando al todoterreno con el que se llevó a cabo la masacre de ayer como autor del crimen, o informando sobre la identidad del terrorista como de británico, sin explicar que era musulmán y los motivos que le han llevado a atentar. Esta noche les informaremos de todo. Los análisis que después se hagan van a ser libres, pero la información la van a tener íntegra. No nos vamos a ahorrar nada. Enseguida conectaremos con Londres para conocer la última hora de este atentado y sobre todo saber cómo ha amanecido esta ciudad a la que nuevamente el terrorismo más salvaje ha golpeado. Y en nuestro país vamos a tener ocasión de hablar esta noche con Gloria Álvarez, autora de varios libros, entre otros destaca Engaño populista o su último libro, Cómo hablar a un progre o con un progre. Esta politóloga guatemalteca nos va a visitar para analizar las claves de los partidos de izquierdas en nuestro país. Le vamos a preguntar por Podemos y lo que pretende con España. Hablaremos de la deriva del Partido Socialista, de la libertad, el libertinaje y también de Donald Trump. ¿Saben lo que opina de él? Enseguida lo veremos, en unos minutos. Una interesante entrevista que les recomiendo que no se pierdan. Y también vamos a hablar de las palabras del presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem. Recuerden que arremetió contra los países del sur, entre otros España, los del sur de Europa, de los que dijo que uno no puede, digamos, gastarse todo el dinero en mujeres y alcohol y luego venir a pedirte ayuda. Así nos definió. Unas palabras calificadas por muchos como machistas, xenófobas. Hoy ha dicho que no piensa dimitir en un tono incluso chulesco. No, certainly not. And you don't have to read my statement because I know my statement. It came from this mouth. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha dudado de la catadura moral del presidente del Eurogrupo si no se disculpa, cosa que, como han visto, no ha hecho. Una catadura moral que, en fin, no sé si es compatible con una función que pide, pues, aunar voluntades. De esto y de mucho más vamos a hablar esta noche en El Gato al Agua. Les presento ya la mesa que nos acompaña. Está con nosotros Gonzalo Cortizo, a quien ya saludamos. Gonzalo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros una semana más, puntual a la ticita. Y buenas noches. Está también con nosotros Benjamín López, a quien ya saludamos. Benjamín, muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. José Luis Roig, Bonanit, buenas noches. Bonanit, ¿qué tal? Pues muy bien, y ahora que le veo, mejor. Muchas gracias, me puedes tutear, ¿eh? Bonita corbata con Kiko. Veo que van a juego, los colores no, pero sí que por lo menos en lo que es el estampado. Kiko Méndez Monasterio, director de La Gaceta, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros. Enseguida se incorpora Alejo Vidal Cuadras a esta mesa y este Gato al Agua que creo que promete. Conectamos con nuestra redacción. Cristina Ramos, cuéntanos cómo puede participar la audiencia a través de WhatsApp y de las redes sociales. Muy buenas noches, Gonzalo, y muy buenas noches a todos los que nos acompañan esta noche en El Gato al Agua. Ya saben que pueden comentar el programa y seguirlo en directo de varias maneras. Una de ellas es a través de WhatsApp. Solo tienen que añadir nuestro número de teléfono en sus agendas. Apunten bien, el 670-034543. Ahí pueden escribir sus comentarios, sus opiniones y sus preguntas si tienen alguna. Y además muchos de esos mensajes que nos siguen esta noche los vamos a leer aquí en directo y los van a ver ustedes en la parte inferior de sus pantallas. También pueden comentar el programa, en nuestra red social Twitter, nuestra cuenta @gato_directo o con el hashtag, escriben sus comentarios, @elgatoalagua. También pueden seguir el programa a través de nuestro canal de YouTube, Intereconomía TV, y además suscribirse, donde por cierto ya somos 9.700 suscriptores, así que no lo duden, anímense y participen.
Muchas gracias, Cristina. Y por cierto, gracias a todos ustedes, que ya casi estamos rozando esos 10.000 suscriptores en YouTube, que nos pueden ver este programa en directo, sobre todo en aquellas partes del mundo donde no llega Intereconomía, nos pueden ver, y también en algunas zonas de España donde no llegamos en la cobertura en abierto en TDT, también nos pueden ver a través de la tablet, del móvil y de Internet, a través de YouTube. Saludamos ya, porque es importante cómo están los mercados, cómo está la bolsa, qué pueden hacer ustedes para invertir. Y vamos a hablar de pensiones esta noche, si me lo permiten. Vamos a hablar con el cofundador y el consejero delegado de Indexa Capital, que es una empresa, como saben, que pone, digamos, valor al pequeño inversor, digamos, a todos ustedes, a mí, a cualquier miembro de esta mesa, en el mercado bursátil, ¿no? Y lo hace encima de una manera, es el primer gestor automatizado de nuestro país, que eso básicamente significa que tiene menos costes a la hora de decidir invertir en bolsa y también tiene una mayor rentabilidad. Está con nosotros, como les digo, su consejero delegado, se llama François Derbé. François, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por acompañarnos. Bueno, día sí día también en España, en los medios de comunicación, hablamos de pensiones, que si el sistema está quebrado, que si vamos a percibir las pensiones públicas en un futuro mucho más bajas, si va a ser sostenible el sistema. Pero en Indexa Capital habéis hecho un estudio sobre la rentabilidad de los planes de pensiones en nuestro país. Otro tipo de pensiones, hablamos evidentemente. ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que habéis llegado? Pues sí, hemos mirado la totalidad de los planes de pensiones privados que existen en España y lo hemos mirado desde el año 2006 hasta el año 2015. Entonces, es un horizonte muy amplio, ¿no? De 10 años. Y de todos estos planes hemos mirado la rentabilidad media en general y luego la rentabilidad media por categoría. Lo que confirma el estudio o lo que observa básicamente es que confirma lo que mucha gente ya sabía, que la rentabilidad de los planes de pensiones en España ha sido muy baja históricamente, ¿no? De ahí que los planes de pensiones tengan tan mala reputación como producto de ahorro y de inversión a largo plazo. En la categoría que nos ocupa y que nos interesa más en Indexa, que es la categoría de renta variable mixta, eso significa que es una categoría de planes de pensiones donde tienes algo de bolsa y algo de bonos, es la categoría más común. En esa categoría los planes de pensiones han dado una rentabilidad media de 17% en 10 años. Ostras. 17% en 10 años significa que ni siquiera han cubierto la inflación, porque en el mismo periodo la inflación ha sido de 18%. ¿Qué significa? Que los ahorradores y la gente que estaba aportando dinero para su pensión futura realmente ha ido perdiendo poder adquisitivo en ese tiempo, en lugar de recibir una rentabilidad para su inversión. ¿Y por qué ha sido tan baja esta rentabilidad de estos planes de pensiones en nuestro país? ¿Por qué tan poco ha rentado? Entonces, desde Indexa Capital pensamos que hay tres factores que explican esa baja rentabilidad. El primero son los conflictos de interés de la banca, en el sentido que la mayoría de los planes de pensiones más grandes en España son planes gestionados por los grandes bancos, ¿no? Cuando un banco gestiona un plan de pensiones, además de la comisión que te dice que cobra, porque es una comisión transparente en parte, también tiene detrás unos costes ocultos para el ahorrador, como por ejemplo el coste de corretaje, que genera negocio para el banco, coste de custodia, que genera más negocio para el banco, coste de cambio de divisa, etcétera, ¿no? Es decir, los planes de pensiones al final cobran al cliente una comisión visible y luego una serie de costes ocultos que desvían la rentabilidad hacia el banco. Primera razón. Segunda razón, altos costes. Porque los planes de pensiones en general son planes de gestión activa, donde hay que pagar un equipo gestor que en general no necesariamente está acertando, ¿no? Entonces pagas un gestor caro que no necesariamente acierta. Es más, en el 50% de los casos se equivoca, ¿no? Y la tercera razón es esta mala decisión o mala calidad de las decisiones de gestión de los gestores. Entonces, entre conflicto de interés, altos costes y malas decisiones, lo que observamos, no sabemos qué parte se atribuye a cada factor, pero lo que sí vemos es que la rentabilidad está en la categoría debajo de la inflación, cuando si hubieras invertido en índices, es decir, invertido en la media del mercado, como es lo que propone Indexa Capital, hubieras obtenido en el mismo periodo una rentabilidad del 72%. 72 a 17 es la diferencia entre una gestión indexada de bajo coste a largo plazo y una gestión activa con conflictos de interés como es la que proponen los bancos en España. 72 a 17, qué barbaridad. Por cierto, ¿qué hay de cierto en ese rumor que se oye muy a menudo de que los planes de pensiones fiscalmente no son interesantes? ¿Es eso cierto? En parte sí, en parte no. La mala fama de los planes de pensiones en tema fiscal
es que, bueno, tiene una parte buena, que es que cuando aportas a un plan de pensiones estás deduciendo esta aportación de tu base imponible, entonces tiene un impacto fiscal muy directo y muy visible a corto plazo, porque el año que viene ya te saldrá a devolver, ¿no?, según lo que hayas aportado. La parte negativa es que cuando rescates el plan, en el momento que te jubiles o pasado 10 años, porque los planes de pensiones ahora son líquidos a los 10 años también, si lo rescatas de golpe, lo que recibes del plan de pensiones computa con tu IRPF, ¿no?, con tu impuesto marginal. Si el ahorrador rescata el plan de golpe, se va a dar un subidón de IRPF en el momento de rescate que hace que no compense el ahorro fiscal global, ¿no? Lo que sí se puede hacer y lo que recomendamos desde Indexa Capital, desde luego, es aportar al plan de pensiones de forma anual para deducirse del IRPF todo ese tiempo, y luego en el momento de rescatarlo en forma de renta. Y de esa manera vas rescatando poco a poco sin impacto demasiado fuerte en tu impuesto cada año. Pues ya lo saben, Indexa Capital, si tienen un plan existente y lo quieren traspasar a Indexa Capital, o si quieren crear uno nuevo, ya lo saben, se ponen en contacto con Indexa Capital y les darán los mejores consejos para mejorar esa rentabilidad de sus planes de pensiones, que tal y los tiempos que corren es muy buena idea. François, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Gatalagua y buenas noches. A vosotros. Hacemos una brevísima pausa de publicidad, regresamos en el Gatalagua, entramos en materia, se incorpora Alejo Vidal Cuadras y mucho más por delante hasta ahora. Presentamos el último libro de José Bácaro Ruiz, Conjura Gaudí, un libro en el que cuenta cómo tras la visita pastoral del Papa Ignacio a París, los medios de comunicación anuncian que un comando norteamericano aborta el atentado islamista en el que mueren los 5 jóvenes franceses integrantes de la célula que lo iba a cometer, aunque la realidad es otra. Los verdaderos responsables son los dirigentes de las mayores organizaciones, la CIA, el FBI, el Estado de Israel, de Reino Unido, de Rusia, de la Santa Sede, pero el impacto de lo sucedido en París no ha sido el esperado y se plantea un nuevo objetivo, un atentado contra la Sagrada Familia de Barcelona que puede provocar 3.000 muertos. Conjura Gaudí, de Ediciones Carena, que puede encontrar en sus librerías, la novela en la que se muestra el lado oscuro del poder. Bueno, pasan ya 15 minutos de las 10 de la noche y antes de iniciar el repaso de la actualidad, de irnos hasta Londres, sí que debo compartir una reflexión con todos ustedes. Ayer saben que fue un día informativamente hablando muy convulso, con muchas noticias, que todos tuvimos que lamentar ese desgraciado incidente que ocurría en Londres, ese atentado que vamos a ir viendo imágenes mientras voy hablando de las que hemos ido recopilando. La verdad es que informativamente fue un día duro, porque a la par que teníamos que ir informando, buscando todo el rigor y con el torrente de información que llega llegando a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, teníamos que informar y muchas veces es complicado. Lo cierto es que en este programa siempre con el afán que tenemos de dar las últimas noticias, estar en el punto de la noticia, es decir, en Londres, como vamos a estar hoy nuevamente en el Gatalagua. Ayer cometimos un error, única responsabilidad mía. Y les explico por qué. Buscamos a través de las redes sociales, de Facebook, a través del WhatsApp, de Twitter, gente que estuviera en Londres, españoles, que quisieran entrar en el programa, que hubiesen estado por la zona y que nos contasen su experiencia. Normalmente tenemos unos filtros para corroborar que esa persona, pues, que está ahí, que lo que cuenta es verosímil, pero ayer, ya les digo, por una cuestión de la velocidad de la información y de lo rápido que ocurrió todo, cometí el error con una llamada que entró por teléfono de no tener ese filtro y haberlo evitado. Transcurría así. Era una persona que descubrimos en la televisión pública española que colgaba un tuit, el siguiente tuit que van a ver, diciendo que estaba en el London Eye, ahí estoy en el London Eye, con otra persona y la verdad tenemos mucho miedo. Espero que nos bajen pronto en Londres. Contactamos con esta persona que se llama en Twitter Mr. Casillismo o algo así y de la otra persona que citaba. Contactamos con él y la verdad es que amablemente nos dijo que estaba acongojado, que estaba absolutamente muerto de miedo y que por respeto a su madre y por respeto a
a una serie de personas, nos pedía incluso que le distorsionáramos la voz para que nadie le reconociera, etcétera, etcétera. Y nos dijo que estaba atrapado en esa noria, como saben ustedes. Y entró en el Gato al Agua, en directo. Y así fue la entrevista. A mí me chocó, reconozco, lo parco que estuvo en sus respuestas, lo escueto, lo achaqué sin lugar a dudas al miedo, al shock. Vean un pequeño extracto de la entrevista de 3 minutos, en 30 segundos se lo hemos resumido. Mr. Casillismo, muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos cómo lo has vivido. Pues bastante tensión, la verdad. ¿Miedo? Sí. ¿Qué información ibais recibiendo? Pues básicamente la información por Twitter. ¿Qué excusa os daban los miembros de la seguridad de la London Eye para reteneros en esa noria? Vamos. Pues no, básicamente por seguridad. ¿Os han dado algún tipo de consejo, de precaución, de directriz? Pues que tengamos cuidado, como estamos bastante nerviosos, nos han cuidado bastante bien con comida y tal. ¿Qué ambiente has vivido desde ese London Eye hasta tu domicilio? Pues veíamos que la gente estaba muy preocupada, la verdad. ¿Tienes pensado quedarte mucho más tiempo en Londres? No. Bueno, y al final incluso con la respuesta que él agradecía las muestras de apoyo y de cariño que había recibido y se le notaba una voz, bueno, al final, en la parte final un tanto desgarrada. Yo incluso lo dije en directo, que podía ser los efectos de lo que se llama el shock postraumático de estar en lo que nos había dicho que era el London Eye. Bueno, pues todo era mentira. Todo era mentira y de ahí las disculpas que quiero tener con los compañeros y sobre todo con todos ustedes, que es a quien nos debemos por no haber cumplido todos los filtros periodísticos a la hora de ofrecer testimonios. Sí que entró luego mucha otra gente desde Londres con testimonios veraces que estaban ahí y nos contaron cómo lo habían vivido, pero esta persona se nos coló. Y encima, después vimos en las redes sociales cómo alardeaba de ello, fardaba con sus amigos, debe ser un chaval joven, y iba colgando Pray for London. De hecho, llegó a colgar una fotografía de una mujer, como veían, debajo de una rueda de un autobús y colgaba durmiendo la siesta. Todo eso lo hizo después, gracias a todos por el apoyo, e incluso luego se vanaglorió de habernosla colado, de habernos troleado como se hizo. Acabo de dar mi testimonio en la puta televisión, veían, y ahí ven cómo fardaba del asunto. Dicho lo cual, yo no quiero dar más publicidad a esta persona, quería comenzar el Gato al Agua pidiéndoles a ustedes disculpas porque en el afán serio y riguroso con el que nos tomamos este programa, y más a la hora de hablar de una tragedia como la que ayer ocurrió con ese atentado, creo que debía esas disculpas porque no sumó, digamos, a lo que queríamos hacer en el Gato y no nos aportó nada. No pensábamos que nadie jugase con esta tragedia, que buscase un titular fácil y el buscarnos en habernosla colado con la tragedia y con la muerte de 4 personas. Confiamos en la bondad de la gente e hicimos mal. Con lo cual, ya es mi compromiso como director de este programa de buscar o de tener más rigor y más filtros a la hora de próximos testimonios. Dicho lo cual, la actualidad manda. Vamos a volver hasta Londres. Antes de nada, le recopilamos las últimas noticias porque ya sabemos o ya se ha publicado el nombre y apellido de la persona que estaba detrás de ese atentado. El Estado Islámico lo ha reivindicado, con lo cual ya no hay dudas sobre la autoría y quién estaba detrás, la ideología que ha perpetrado ese atentado, y Cristina Ramos nos lo ha resumido en el siguiente reportaje. 3 fallecidos y 29 heridos. Es el balance del atentado ocurrido en la tarde de ayer en Londres, donde un terrorista ha arrollado con un todoterreno a los viandantes que circulaban por el puente de Westminster, donde unas cámaras de seguridad captaron el instante en el que, tras el paso del vehículo, una mujer caía al río Támesis, aunque se desconoce aún si fue embestida o se tiró para evitar que fuera atropellada. El islamista, el causante de este atentado, ha sido identificado como Khalid Masood, de 52 años. Había sido condenado por agresiones violentas y posesión de armas, pero no por cuestiones relacionadas con el terrorismo. Además, según fuentes policiales, Masood nació en Inglaterra y creen que habría estado viviendo allí recientemente, donde se alquiló el coche con el que arrolló a varias personas en ese puente. Además, esta misma mañana el ISIS ha reivindicado este ataque y lo ha hecho de la forma habitual que suele hacerlo en estos casos, a través de su agencia de noticias AMAC, con un comunicado en el que daba muy pocos detalles, tan solo habla de un soldado del Estado Islámico. Desde el Parlamento británico, la primera ministra, Theresa May, daba alguna pista sobre la identidad del terrorista, asegurando que su equipo de inteligencia ya le tenía fichado.
También aprovechado para condenar el atentado y lanzaba un mensaje de tranquilidad a todos los ciudadanos. His identity is known to the police and MI5. To deliver a simple message: we are not afraid. Y curiosamente, un día antes de producirse el atentado, un mensaje en uno de los foros más importantes de Internet daba las coordenadas de este ataque. Ahí lo vemos, aparecían una serie de puntos y rayas que, tras ser traducidas a través de código Morse, daban lugar a las coordenadas que señalaban el lugar exacto donde se produjo el atentado. Bueno, ahora volvemos a Londres, a la capital británica. Ahí está Raquel Tejero, que es la enviada especial de OK Diario hasta Londres. Raquel, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, tú sí estás en Londres, ¿no? Nos lo confirmas que tú no estás presente en la capital británica, ¿no? Yo sí que estoy. Llegué ayer tras el atentado y aquí sigo. Bueno, Raquel, cuéntanos, ¿cuál es el ambiente que has vivido nada más llegar a Londres, las muestras de solidaridad y el ambiente que has visto en primer lugar en la calle, por las calles londinenses? Pues mira, en primer lugar, ayer sí que se notaba el ambiente bastante agitado, pero hoy parece que las cosas se han ido calmando poco a poco. Vengo ahora de la vigilia que se ha hecho en Trafalgar Square. La verdad es que se respiraba un ambiente de paz y de tranquilidad, para nada de miedo. De hecho, los ciudadanos londinenses han querido reflejar a través de pancartas y con comunicados que no tienen miedo, que Londres está ahí, que es una ciudad muy importante y que no se va a rendir para nada ante el terrorismo. Bueno, los discursos de las autoridades, por lo menos de la primera ministra Theresa May, también han ido en esa línea de no rendirse, de no tener miedo, pero no hay dudas, por lo menos tampoco, por lo que han ido filtrando desde Scotland Yard, de la autoría, de quién ha sido el autor y de quién estaba detrás de ese atentado, ¿no? Es cierto que al principio había muchísimas dudas, de hecho se empezaron a expandir por las redes sociales un montón de rumores sobre que era un refugiado sirio, este tipo de cosas que suelen pasar cuando hay un atentado yihadista, pero finalmente han detectado a la persona, ya saben quién es el ciudadano de origen británico que ha sorprendido bastante, de 52 años, que bueno, que no tenía antecedentes terroristas, pero es cierto que tenía antecedentes por violencia, ¿no? El comunicado del ISIS, no sé si ha sorprendido, diciendo, lo veíamos ahora, un soldado del Estado Islámico, con lo cual está el Daesh detrás de lo que ocurría ayer, pese a que el ciudadano es de origen británico. Ese es el problema un poco también que tenemos aquí en Occidente, porque es fácil para ellos reclamar cualquier tipo de atentado, porque para ellos es una manera totalmente económica de realizar atentados y atemorizar todo Oriente y todo Occidente, porque gracias a esto ellos no tienen que pagar nada, solamente tienen que reconocer los atentados que hacen otras personas en su nombre, y es una manera muy fácil para ellos de poder seguir expandiendo su cultura de terror. Sí. Ya por último, Raquel, cuéntanos, de momento el estado de alerta terrorista en Londres, no sé si ha aumentado o cuáles son las medidas que se han tomado después del atentado de ayer por parte del gobierno británico, por parte de Scotland Yard. Pues continúa un estado de alerta máximo debido al atentado y sus consecuencias con estos lamentables fallecidos. Y la verdad es que la policía al principio hubo quejas en Twitter porque los ciudadanos decían que cómo era posible que tras un atentado terrorista la policía fuese por la calle sin armas. Y es cierto que yo hoy por toda la calle estaba llena de policía y todos ellos iban con armas. Raquel Tejero, enviada especial del diario OK Diario a Londres. Gracias por haber atendido a las cámaras, en este caso vía Skype del Gatalagua, y buenas noches. Muchas gracias, adiós. Bueno, enseguida... Pasan ya 36 minutos de las 10 de la noche, aquí seguimos en el Gatalagua en directo analizando las consecuencias del atentado de ayer. Tenemos más información, 4 son los muertos por el atentado, incluido el terrorista. Ya tenemos quien lo ha reivindicado, que es el Estado Islámico, y tenemos ya nombre y apellidos del terrorista. Se llama Khalid Massoud, era un ciudadano investigado durante varios meses por el MI5 y... bueno, era miembro del ISIS, no se sabe hasta qué punto, como el ISIS por lo menos lo había captado, no se sabe cuándo o en qué momento, pero lo considera como uno de sus
un miembro de su ejército. Ayer teníamos a un analista internacional en espionaje que decía no solo que esta gente se intoxicaba, por llamarlo de alguna manera, en las mezquitas, sino que también las redes sociales es la primera herramienta de captación para este tipo de personas. Una cuestión que, por cierto, le preguntaremos a nuestra analista que estará en los próximos minutos aquí, ¿qué hacer con las redes sociales? Porque las mezquitas se puede hacer lo que ha dicho Alejo, fenomenal. Se deporta al imán radical y se cierra incluso la mezquita, pero con las redes sociales, ¿cómo se controla esa? Venga, Benjamín pedía la palabra y vamos a este lado de la mesa. Sí, no, a raíz de lo que decía Alejo, ¿no?, sobre las medidas ante un estado de guerra, hay que tomar medidas de guerra, lo que pasa es que aquí, entre otras cosas, primero habría que llegar al convencimiento de que estamos en una guerra. Y esa es una realidad que yo creo que se niega. Datos tenemos. Sí, pero es una realidad que se niega, ¿no? Es decir, falla el diagnóstico. En primer lugar, se quiere ocultar el diagnóstico de la situación. Y claro, cuando tú quieres poner remedio a algo, primero tienes que saber ante qué estás. Tú puedes decir que estás ante una infección, pero no es suficiente. Estás ante terrorismo, sí, pero primero habrá que definir qué tipo de terrorismo es, de dónde viene, cómo actúa, quién perpetra los ataques terroristas, para intentar atajarlo. Porque si nos limitamos a llamarlo, como se le está llamando últimamente este tipo de atentados, terrorismo internacional, así, de una forma genérica, terrorismo internacional. En primer lugar, es falso, porque como vemos, internacional, este individuo era británico de nacimiento, ¿no? Por lo tanto, era un británico atentando en Gran Bretaña. Internacional en este caso tiene poco. En segundo lugar, trasladas la imagen de que es un terrorismo que viene de fuera exclusivamente, con lo cual a los que quieren evitar la islamofobia prácticamente están haciendo un flaco favor a eso, porque no es un terrorismo necesariamente que venga de fuera, sino que es un terrorismo que tiene un componente religioso, que actúa en nombre de Alá, y eso es lo que une a todas estas acciones terroristas. Eso es exactamente lo que les une, que tiene un origen musulmán radical, yihadista. Si no queremos aceptar eso, es muy difícil poner solución a eso. No, pero es que se está tratando no de ocultar, pero sí de enmascarar, de endulzar una realidad, no sé si con buena intención, con mala intención, con la intención de no caer en la islamofobia, que me parecería también injusto y desproporcionado, porque efectivamente no todos los musulmanes obviamente apoyan esto, pero tampoco podemos cerrar los ojos ante el hecho evidente de que todos estos atentados tienen un denominador común. Todos se cometen en nombre de Alá, todos son cometidos por una razón religiosa, y a partir de ahí pues habrá que empezar a tomar medidas y ver qué se puede hacer. Yo no hablo de cerrar fronteras, no hablo de medidas extremas, pero sí de algún tipo de actuaciones. Por ejemplo, lo que decía Alejo de las mezquitas donde se está permanentemente lanzando mensajes de odio, etcétera, etcétera. O sea, sí tiene una causa religiosa, no se puede esconder, no se puede edulcorar. No se puede hablar de coches que prácticamente actúan solos, coches que presuntamente arrollan a viandantes, ¿no? No son coches, no son camiones que por su cuenta autónoma, de manera autónoma, maten a gente, sino que dentro de esos coches va un conductor suicida que en todos los casos, además, pues tiene ese denominador común, ¿no?, que es musulmán radicalizado, un yihadista. Si no aceptamos eso, desde luego no le podemos poner solución, porque no sabremos a lo que nos estamos enfrentando. Y ahora yo creo que Europa, de momento, no le quiere poner apellido al terrorismo, a ese tipo de terrorismo, y mientras no le pongamos el apellido, difícilmente le encontraremos una solución. Enseguida hablaremos de este tema tan interesante que es el tratamiento de los medios de comunicación a este fenómeno, ya no tanto internacional, sino que lo tenemos en nuestra... No solo los medios, Gonzalo. No, y los políticos, sí, cierto es. Venga, Roch Cortizo, Cortizo Roch. Roch suele ceder la palabra galantemente, con lo cual... No pasa nada, llegará el turno. A ver, yo creo que es el problema más grave que tiene en este momento Europa, más que el Brexit, más que la crisis de unión de Europa. Pero yo no lo llamaría que estamos en guerra. Yo creo que también hay que saber diagnosticar las cosas. Es decir, si tú vas al médico y como te diagnostique una cosa mucho más, en fin, grave de lo que tienes, no creo que la solución sea. Hay que ser proporcional en este caso. Es verdad que es un terrorismo peculiar y sí es cierto desde mi punto de vista que lo que pretenden ellos es montar una guerra. O sea, quieren una guerra de Occidente contra el Islam. Y la manera es provocar que nosotros reaccionemos de una manera violenta más allá de lo que podemos hacer con controles policiales y de una manera organizada y civilizada como Occidente suele hacer estas cosas.
Cuando ETA mataba, muchos decían, no, estamos en guerra contra ETA. No, no estamos. Ellos son los terroristas que querían provocar muchas más cosas que las que realmente conseguían con su terror. Que es verdad que consiguen muchas cosas. De entrada, que estemos hablando aquí y que la agenda periodística y de otras cosas cambie y se altere. Pero no podemos volvernos, dijéramos, un poco locos por muchas ganas que tengamos de que esto se acabe. El terrorismo hay que atajarlo con las medidas, y estamos en Occidente y no podemos olvidar eso. Quizás sí deberíamos visitar, entre comillas, dónde están buena parte de esta gente, que es en sus territorios, lo que se llama mal llamado Estado Islámico, ¿no? El Daesh. Y ahí sí se puede, pero no podemos entrar en decir, no, estamos en guerra y aquí vamos a echar a la gente, o sea, vamos a tomar medidas. Yo creo que en eso nos estaríamos equivocando, porque lo que quieren es eso, es dividir a la sociedad europea, es provocar, es que nosotros estemos enfrentados para ellos aprovechar. Es decir, esto está, porque no tienen otro objetivo ellos, no van a hacer una conquista, dijéramos, de Europa, por mucho que recuerden al Andalus y cosas de estas. Creo que tenemos que ser, en ese sentido, o la sociedad europea tiene que ser proporcional. Evidentemente, hay que tomar medidas contra los exaltados, contra las mezquitas, en el sentido, no contra las mezquitas, sino contra los imanes radicales. Radicales, es decir, no tienen que pagar todo. Lo que se suele decir, no todos los islamistas son terroristas. Sí es cierto que todos los terroristas suelen invocar, en este caso, Alá. Alá. Es decir, ahí hay una conexión, que es una excusa, que quizás es simplemente para provocar un sector del mundo contra otro sector, que es una bandera que han cogido pero no está, yo creo, garantizado de que sea realmente el Islam la causa de esto, 100%. Gonzalo. Yo no tengo claro que haya que vigilar a los imanes radicales. Quiero decir, no tengo claro que haya imanes radicales. Me sorprendería mucho que a estas alturas que esto no estuviera controlado. Yo creo que aquí hay otro problema, un poquito más complicado. Y yo no tengo la respuesta, pero me gustaría que alguien se detuviera un momento para hacer el análisis de quién son estas personas, quiénes son los Khalid Masood y por qué, habiendo nacido en Londres, acaban bueno, pues haciendo este tipo de cosas, ¿no? Yo tengo mis dudas también de que Khalid Masood podamos decir o colgarle la etiqueta de que pertenece al ISIS. Probablemente no tenga ningún tipo de relación con ISIS ni... Lo ha dicho el ISIS. Bueno, pero él se puede apuntar. Pero es que me da igual que lo diga el ISIS, y ahí es a donde voy. En 2005 hubo otro atentado en Londres, murieron 56 personas, 700 heridos, si recordáis fueron 3 bombas en 3 vagones de metro con 50 segundos de separación, luego una bomba en un autobús de 2 plantas, un caos en la ciudad, una organización. En ese momento se luchó contra eso, haciendo aquello tan básico de seguir el dinero, ¿no? De buscar quién estaba financiando. Esto ya no sucede así. Esa guerra se libró en su momento y a mí me da la impresión de que esa guerra se ganó. Ahora lo que me da la impresión es de que los Khalid Masood que pueda haber en determinados territorios europeos fundamentalmente actúan por libre, alquilando un coche o como pasó en Alemania hace unos meses, y simplemente el ISIS pone la bandera de visado o de publicidad a la que de alguna manera, yo entiendo que muy comprensible, pues colaboramos todos, ¿no? Entonces, me da la impresión, no sé si me estoy explicando, creo que tendría que haber entonces, una especie... Gonzalo, para entender tu explicación, ¿por qué hacen lo que hacen? Más allá de que esté el ISIS detrás o no. ¿Por qué inspiración? ETA estaba claro por qué lo hacía. El terrorista de ayer, aunque haya nacido en el Reino Unido, ¿por qué hizo lo que hizo? Yo tengo la sensación de que una de las cosas que buscan es la publicidad que van a tener posteriormente. Yo desconozco cuál es la vida y la historia y milagros del tal Khalid Masood. Evidentemente era un señor, como hemos sabido, con un historial delictivo, un tipo problemático y que ha acabado haciendo esto. Hace unos años se quemaban coches en París, ahora la cosa es más grave. La gente que tiene pues un problema de adaptación social, un problema, no sé si es de... Pues, ¿tú qué crees? ¿Que es un imitador simplemente por el gusto de morir por algo? Cosa que... Bueno. Yo creo que a ver, venga, vamos a algo organizado. Enseguida, a ver, Kiko Méndez Monasterio, enseguida Cristina Ramos tiene más tratamiento que ha hecho los medios de comunicación en las últimas 24 horas que van a ver cómo es llamativo, que incluso, vamos, para no decir quién estaba detrás, decían que bueno, el sujeto, el terrorista, era un coche, un vehículo. Bueno, ¿quién está detrás del vehículo? Bueno, ahora lo vemos con Cristina Ramos. Kiko. Yo no puedo estar de acuerdo con Gonzalo ni con José Luis, la verdad.
¿En qué parte o en ninguna? No, en ninguna. Yo sí creo que es una guerra. Tú mismo decías aquí al Estado Islámico, no hay que atacar allí sí, en Siria. Claro, ellos mismos te lo dicen aquí, lo responden en las calles. Y es que lo que pasa es que en realidad ya está dicho, ya está dicho por ellos. O sea, es que no es un tema tampoco muy de opinar. Y dicen, si vosotros mandáis tropas a los otros sitios, pues nuestras tropas son estas y atacan aquí. Lo dicen abiertamente en las entrevistas. El porcentaje de apoyo al Estado Islámico en la juventud francesa es aterrador. ¿Tú crees que alguien da la orden a este señor para que haga esto? Por supuesto que sí. Es que también no es cierto lo que dices, Gonzalo. En Niza era un loco al borde de un camión. No es verdad. La Fiscalía francesa ya ha detenido, ya está juzgando a una célula que le apoyó y que le dio desde las consignas hasta imagino, la bendición islámica previa al atentado. No son lobos solitarios. No es verdad. No es verdad. No es verdad en Alemania. Es que simplemente, o sea, mirad, hombre, o si es verdad, entonces la Fiscalía francesa, la belga, la alemana y ahora la inglesa están metiendo en la cárcel a gente inocente. No, pero que actúan solos. Están metiendo en la cárcel a gente inocente porque hay gente condenada, todavía en proceso, por Niza, por Berlín y la habrá por este suceso. Sin embargo, en el lobo solitario, luego esas condenas es a gente inocente a quien se le están aplicando. Es que no es verdad, es que sí existen redes. O sea, es que decir, no es que buscan publicidad, pero ¿cómo va a buscar publicidad a alguien que quiere morir? ¿Publicidad para qué? ¿Para verla desde dónde? No, es una fe. Si es que el Islam es recurrentemente así, es una religión de conquista y tiene evoluciones, tiene ciclos, y su escasa capacidad de evolución teológica por su división, por su decisión que tiene con la razón, y hay que volver al discurso de Ratisbona, de Ratzinger, para entenderlo, porque unas religiones sí son capaces de compaginar razón y fe y otras no, y las que no vuelven cíclicamente a un esquema primitivo, en el que esta persona lo que busca es la salvación. Pero habría que ver lo devoto que era Khalid Massoud bueno, lo suficientemente devoto como para plantear la vida. Bueno, o era un borracho. Claro, sí, pero coño, joder, vamos a ver. Hay casos de todo. Sí, hay casos de todo. Pero la capacidad que tenemos en Europa para diagnosticar enfermedades mentales, porque el de Francia, al día siguiente, joder, es que era un loco. Era un borracho y se drogaba. Y el de Niza, otro chalao. Joder, macho, todos los chalaos les da por lo mismo. Kiko, una pregunta. Es que no es verdad. Y todos son islamistas. Y a todos les da por lo mismo. Pero todos son simplemente locos. Y es algo... Es que perdóname, Gonzalo, y acabo. Imaginad que tenéis razón. Entonces, la solución efectivamente es la que decía el alcalde de Londres. Es entender que en las grandes ciudades hay un porcentaje de locos, siempre islamistas, que nos van a hacer vivir en el terror para siempre. Pues es que esa es vuestra conclusión. A mí me parece casi más aterradora que la realidad, que ya es bastante. Ahora enseguida contestarán, pedían la palabra a este lado de la mesa, enseguida el turno de Roch y de Gonzalo para preguntar o matizar las cosas de Kiko. Venga, Benjamín y Alejo pedían también la palabra y enseguida que les debo el tratamiento que han hecho los medios de comunicación, insisto, al atentado de ayer, que merece la pena que lo vean. Venga, Benjamín. Benjamín y Alejo, sí. Bueno, vamos a ver, yo creo que es que, insisto en lo de antes, Gonzalo, hay un denominador común, porque tú puedes analizar los atentados que se han cometido en toda Europa en los últimos años, y bueno, pues pueden ser de origen nacional, francés, pueden ser británicos, como en este caso, pueden ser sirios, pueden ser gente que se ha colado como refugiados, pueden ser pakistaníes, pero todos, unos pueden ser altos, otros bajos, unos con pelo, otros calvos, pero todos tienen un elemento en común. Vamos a estar de acuerdo. Que es indiscutible. Vamos a estar de que acuerdo. actúan en nombre de Alá. Pero algo que ha son cambiado, islamistas radicalizados. Decimos, no sé si son devotos. ¿Devotos en qué sentido? No sabemos si acuden todos los días a la mezquita, si no acuden para no llamar la atención precisamente. En fin, no lo sabemos, pero es que nos da igual. Cuando alguien comete un atentado en nombre de Alá, cuidado pues con hombre, eso, no sé, cuidado. no podemos discutir mucho, yo creo, porque en ETA ese también sentido. cometía en nombre del pueblo vasco, y no eran todos los ya, vascos. pero eran todos... Es decir, No, hombre, claro, por eso digo, no son todos musulmanes, ¿no? Pero cuando ETA atentaba en nombre del pueblo vasco, claro, no nos parábamos a analizar el origen de cada uno de esos terroristas. Dábamos por hecho que todos respondían efectivamente a ETA. Pues yo creo que aquí es exactamente lo mismo. Todos responden... Al ISIS. Al ISIS, bueno, no sé si al ISIS. A la yihad. A la yihad, efectivamente. Al islamismo radicalizado. Punto. Eso es un elemento en común. Que se predica en las mezquitas de Europa. Es que se predica en las mezquitas de Europa. Si estamos en guerra o no, tampoco me voy a pegar por un adjetivo, pero desde luego estamos en una situación extrema, que requiere medidas, yo creo, también bastante extremas para combatirlo, porque es que si no, estamos absolutamente vendidos. Estamos simplemente
pues a expensas de que un individuo de estos quiera coger un coche y acabar con nosotros. Si no se puede hacer nada más que eso, pues tendremos que simplemente poner velas y rezar para que no nos toque. Venga, ahora algo habrá que hacer, no sé. Alejo. Vamos a ver, sobre todo esto que estamos hablando hay abundantísima literatura ya y además está perfectamente analizado. Vamos a ver. El terrorismo es un fenómeno antiguo, es decir, no sé, en la Rusia del siglo XIX había terrorismo contra los zares. Entonces, lo que es nuevo es el terrorismo islámico en el que se cometen atentados donde el terrorista sacrifica su vida, suicida, y lo hace en nombre de una religión. Eso es nuevo. Porque cuando hubo los atentados famosos en Palestina en los años 40 y 50 contra británicos, eso se hacía por una causa política, que era la liberación de Palestina. O sea que los delirios sangrientos de ETA eran en nombre de un hipotético pueblo vasco. O sea, era terrorismo político, vamos a llamarle así, ¿no? Terrorismo político. Cuando mataban al zar Alejandro II era terrorismo político, o al pobre archiduque Francisco Fernando de Habsburgo, Sarajevo, o sea, era terrorismo político. O sea, el terrorismo es muy antiguo. Entonces, ahora tenemos un terrorismo que es nuevo porque tiene una raíz ideológico-religiosa. Es decir, es un terrorismo que se hace en nombre de unas determinadas creencias que dividen el mundo en creyentes y no creyentes y que quiere eliminar físicamente a las no creyentes o someterlos por el terror, ¿no? Bien. Y todo esto está perfectamente explicado en el Corán, donde el Corán tiene partes que yo suscribo, donde son estupendas, y tiene partes que son aterradoras, ¿no? Y el terrorismo islámico se nutre de una interpretación del Corán que es la más agresiva, la más intolerante y la más fanática. Bueno, entonces, ¿esa ideología dónde nace? Porque en 1952 no existía eso. Nace con la llegada de Khomeini a Irán. Es decir, cuando Khomeini toma el poder en Irán, consagra en la constitución de Irán el califato y la lucha por la hegemonía mundial del Islam. Y aparece un terrorismo de carácter islamista que después se traslada, se infecta a todo el mundo musulmán y concretamente al mundo suní también, ¿no? Entonces, frente a esto, claro, si vosotros decís, no, pues que lo que quieren es que reaccionemos y tal, bueno, cuidado, este mismo argumento se utilizaba también, por ejemplo, en un caso que no está relacionado con terrorismo, digamos, de sangre, afortunadamente, sino con golpismo, que es el separatismo catalán. No hagamos nada para que no reaccionen. Hombre, pero con la broma esta de que no hagamos nada para que no reaccionen. Alejo, nadie dice que no hagamos nada. ¿Dónde hemos llegado? Entonces, yo lo que os digo es una cosa, mirad. Este terrorismo es global y es islámico. Entonces, las herramientas normales del Estado de Derecho, con sus garantías y tal, son impotentes o insuficientes frente a este tipo de terrorismo. Entonces, siempre que surge un problema que la ley no puede afrontar, lo que se hace en derecho es modificar la ley. Y por eso mi tesis es que utilicemos las leyes de las que disponemos, que por cierto son bastantes, para poder tomar medidas efectivas, y si en alguna zona de actuación la ley es insuficiente, modifiquemos la ley. Ahora, lo que no sirve para nada es continuar ocultando el problema, disfrazándolo, edulcorándolo o creyéndonos determinados cuentos. Entonces, disfrazar, edulcorar, bueno, o creyéndonos cuentos. Es así como se está contando, por lo menos en parte de los medios de comunicación. Y la islamofobia, cuando se dice, no, es que no. Pero ¿quién habla de islamofobia? Si aquí no hay ninguna islamofobia. Aquí de lo que se trata es que todos estos tipos a los que tenemos localizados y todos estos imames a los que tenemos perfectamente identificados, que están creando el caldo de cultivo para que surjan células
descentralizadas que de repente se lanzan a hacer lo que hemos visto, pues chicos, neutralizarlos antes de que lo hagan, es lo único que digo. Cristina Ramos, a ver, ¿cómo se maquilla o se edulcora de alguna manera, para utilizar términos que ha empleado Alejo, en los medios de comunicación, no solo en España, también a nivel internacional, cuando ocurren este tipo de atentados y en concreto el de ayer? Cuéntanos. Pues sí, desde título de accidente, que quiere decir que se produce en el transcurso de un asunto, a presentar... Incidente. Perdón, incidente. Incidente, eso es. A presentar al todoterreno el yihadista de Londres casi como el autor del crimen. Todo vale en los medios occidentales y especialmente en los españoles, con tal de no decir que se ha producido un nuevo ataque perpetrado por un musulmán radical en el que han muerto europeos inocentes. Vean, por ejemplo, la portada del diario El País de este mismo jueves, que dice así: el terrorismo obliga a cerrar el primer parlamento del mundo. ¿El terrorismo de quién? ¿De ETA? ¿Del IRA? Pues no, el terrorismo islamista, pero ellos parece que siguen sin saberlo. La razón, otro ejemplo, dice su titular: ataque al Parlamento de Londres. ¿Ataque de quién? Tampoco se han enterado la redacción del diario, menos mal que nosotros sabemos que ha sido Khalid Massoud, el islamista radical, valga la redundancia, fichado por la inteligencia británica. ABC, ya sí que sí, por fin se atreve a titular: el yihadismo ataca los pilares de la democracia occidental. Hasta ahí todo bien, pero a continuación añaden: un individuo de apariencia asiática como un chino, o de apariencia asiática musulmana, como se ve perfectamente en la imagen. Aunque quien sí ha rizado aún más el rizo ha sido la cadena de televisión La Sexta, que publicaba el siguiente mensaje en Twitter: un vehículo arrolla presuntamente a varias personas. Poco después el tuit desaparecía, pero ya había corrido como la pólvora. Y es que, ¿qué trataba de insinuar? ¿Que hay coches asesinos o son los conductores los que asesinan a personas arrollándolas? Lo mismo que le ocurría a la agencia de noticias Europa Press, que titulaba incidente junto al Parlamento. Un incidente, según la RAE, quiere decir que sobreviene en el curso de un asunto o negocio y tiene con este alguna relación. O sea, nada que ver con lo ocurrido ayer en Londres, que más bien fue una agresión contra la vida o la integridad física o moral de alguien. Es decir, la definición literal de atentado. Muchas gracias, Cristina. Bueno, el tratamiento, Benjamín, no sé, incluso antes me enseñabas en el móvil, pero sí que es verdad que los medios de comunicación, yo no sé hasta qué punto, de una manera más o menos intencionada, que yo creo que queda claro y el espectador saca sus propias conclusiones. Por eso decía al principio que primero hay que diagnosticar bien la enfermedad, porque si no vale con decir tienes una infección, no vale con decir que ha sido un ataque terrorista, eso es obvio, eso lo vemos todos. Hay que tratar de identificar exactamente de dónde procede ese ataque terrorista para intentar ponerle remedio, ¿no? Una idea más y termino muy rápidamente. Yo creo que hay medidas que se podrían adoptar y no se están adoptando. O sea, medidas que permiten nuestra legislación, ¿eh? Exacto. Muchas medidas que permiten nuestra legislación, entre otras cosas, que toda persona que llegue a Europa tenga que aceptar, diríamos, nuestra Constitución básica, nuestras leyes básicas. Oiga, usted tiene que respetar los derechos de la mujer, si no, no puede convivir entre nosotros. Pero si este tío era británico. En este caso sí, efectivamente, sí. Pero hay otros muchos casos que no, que es gente que ha llegado de fuera, etcétera. Oiga, ustedes tienen que aceptar las reglas de convivencia básicas que tenemos entre nosotros, si no, no puede estar entre nosotros. Es que me parece evidentísimo, ¿no? Bien. Pues ni eso, que es tan básico, se hace ni se exige a alguien que pide asilo aquí o que quiere vivir entre nosotros, simplemente. Me parece fundamental. Gonzalo. Vamos a ver, sí. Yo creo que en esta parte de la mesa nos hemos debido explicar muy mal. Asumo el plural. Que esto ha sido realizado, que este atentado ha sido perpetrado en nombre del islamismo radical, es una evidencia que yo creo que no negamos ninguno en esta mesa. Otra cosa es que nos preguntemos y tampoco no creo que haya grandes diferencias en lo que opinamos sobre este asunto. Esto te lo digo a ti, Kiko, porque decías, no, en contra. Yo solo os quiero lanzar una pregunta. Yo veo una diferencia con respecto a lo que ocurría hace 12 años. Antes eran atentados complejos, hasta ahí podemos estar de acuerdo, atentados complejos, ¿vale? Perpetrados muchas de las veces con gente que venía de allí, que se había radicalizado en los países en donde Al-Qaeda en su momento tenían campos para entrenamiento de yihadistas y luego volvían y hacían los atentados en territorio europeo. Lo que está sucediendo es diferente. Entonces, yo os pido vuestra opinión y análisis sobre ese cambio de circunstancias. Y dos, cuando vas a aplacar un problema, tienes que preguntarte cuál es la situación. Por eso digo,
Si yo lo que tengo es que cerrar fronteras para que no venga gente entrenada por Al-Qaeda, ISIS o quien fuera en el país más lejano, tengo que hacer una cosa. Si lo que tengo es un nacional que visita una mezquita, que por los motivos que sea le pierdo la pista y acaba pues cometiendo un atentado como el de ayer de Londres, entiendo que la receta es otra completamente diferente. Entonces, esto es lo único que planteo, que yo veo diferencias a lo que sucedía o a lo que sucedió en Londres hace 12 años. Y esas diferencias creo que tienen mucha importancia a la hora de analizar este problema. A ver, yo creo que sí, que nos hemos explicado mal, porque aquí nadie ha dicho que no hay que hacer nada, sino simplemente que hay que hacer un buen dictamen. Es cierto que hay que tomar medidas y que estamos corriendo mucho peligro. Lo he dicho antes, que Europa es el problema mayor. Pero también tenemos que entender sobre todo por qué una persona es capaz, le importa más dar su vida, o sea, morir, inmolarse sin respetar nuestra vida. O sea, que no es simplemente unos terroristas buscando dinero o buscando como los de ETA y tal. O sea, lo digo que simplemente que hay que analizar realmente todo lo que hay aquí detrás, porque no se va a acabar con unas bombas o con una guerra normal. O sea, evidentemente hay que ver esta gente. Es verdad que esta gente a la razón no la entiende y no podemos luchar contra ellos con la razón solo. Hay que aplicar las armas. Pero ellos valoran más su muerte que nuestra vida. ¿Por qué han llegado a esta situación de valorar más su muerte que nuestra vida? Es decir, gente que ha vivido dentro de Europa, que ha disfrutado de nuestra civilización, de nuestra cultura. ¿Qué es lo que no les ha enganchado? Todo eso hay que entenderlo para luchar contra ellos. ¿Y eso no porque sufre, Roch? si no vamos a hacer una tortas, vamos a liarlo más. Porque si solo pretendemos acabar con la gente que ataca, no. Tenemos que entender, seguir atacando, tomando medidas policiales, pero sobre todo entendiendo el fenómeno. Alejo. Vamos a ver, a la pregunta de que... Un segundo, Alejo, vamos a respetar a Kiko y luego Alejo, venga, por petición de turno, venga. Sí, decías, Gonzalo, de atentados complejos que han cambiado. En esos 10 años, por ejemplo, en el Reino Unido se ha duplicado el número de musulmanes, como un dato. Y hay el doble. ¿Han cambiado los atentados? Algunos. Hace un año estábamos en Bataclan, en París. Introducir a través de la ruta de los refugiados 2 comandos de terroristas fuertemente armados con explosivos, armas largas, sincronización, jerarquía, manejados desde Molenbeek, desde Bruselas. Otra vez en Molenbeek, ya pues en el aeropuerto, otros atentados sincronizados, armas largas, explosivos, células muy bien controladas. También habían entrado a través de la ruta de los refugiados, a través de Hungría. Recordad todos, por favor, lo que dijisteis todos de Víctor Orbán y la vaga de Hungría, cuando Víctor Orbán decía, están entrando indocumentados, están entrando cualquier tipo de persona. Lo que se dijo de Víctor Orbán en todos los medios progresistas y no tan progresistas de Europa. Bueno, pues esa gente estaba entrando, no es una opinión mía, la Fiscalía francesa y la Fiscalía belga dijeron, sí, entraron, y entraron a través de la ruta de los refugiados. El cerebro de los atentados de París y de Bruselas hizo hasta 3 veces la ruta de los refugiados. Está así, está en el sumario su teléfono móvil. Pero es que de los terroristas de París y de Bruselas están sus huellas tomadas en Grecia o en Turquía. Entraron también como refugiados. Lo que se dijo de los que dijimos a través del flujo de refugiados están en terroristas. Atentados complejísimos, de una gran infraestructura, hace un año. Es decir, ¿ha habido cambio? En algunas cosas sí, en otras no. Sigue existiendo estamos células... de acuerdo en que este es un atentado de otro tipo, es como el de Alemania del camionero, es otro tipo. Sí, el de Alemania y el de Niza. No, es que es otro tipo, no. Es que el Estado Islámico que les dio pasaportes a terroristas de París y de Bruselas, el Estado Islámico, ante efectivamente Francia se ha militarizado desde entonces, se han cerrado fronteras con Alemania, con Bruselas, está el ejército en las calles, es decir, se les ha hecho un poquito más difícil. Y se dijo aquí, yo creo que en un programa de esta casa, unos expertos militares decían, los siguientes atentados pueden ser en camiones, antes de Niza. ¿Por qué? Porque el Estado Islámico está diciendo a sus células, no podemos dar ahora mismo toda la cobertura que antes nos dábamos, atentar con camiones y con armas blancas. Y se han hecho con camiones, con armas blancas. Pero es que estoy de acuerdo contigo, Roch, en que hay que analizar. Sí, pero joder, que también que está analizado. Que está analizado. Que es que cuántas mezquitas se están abriendo al año en toda Europa, financiadas por Arabia Saudí, de corte wahabista. En el Reino Unido, los servicios
pagado por los servicios sociales británicos, se imparten documentales, lo hemos publicado en Gaceta, los podéis ver, hoy lo hemos rescatado porque era un tema de hace año y medio, pero por interés lo hemos vuelto a rescatar, como en las escuelas coránicas de Londres, del este de Londres y de Birmingham, se enseña a los niños de 6 años a repetir hasta 30 veces el infiel va a ir al infierno, y a partir de los 14 años se les enseña las partes del cuerpo que hay que cortar a los ladrones o cómo hay que matar a los homosexuales. Se enseña con dinero público británico. Oye, es muy difícil entender que puede existir una relación de causa-efecto entre la implantación, los millones de dólares que Arabia Saudí y el wahabismo está metiendo en la educación en Europa y este resultado, o creéis que son fenómenos absolutamente dispares. A ver, vamos a hacer la última reflexión, ya vamos concluyendo. Alejo. Yo creo que nos vamos acercando ya al diagnóstico correcto. Es decir, el Estado Islámico organiza atentados de mayor escala y de mayor complejidad, pero a medida que los servicios de inteligencia y los servicios de seguridad occidentales han ido siendo más eficaces para detectar a tiempo y parar este tipo de atentados, han introducido otras tácticas. Por ejemplo, pues lo que hemos visto en Londres, lo que vimos en Niza, o simplemente aquel pobre sargento británico al que cuchillaron en la calle. Bien. Entonces, pero todo es lo mismo. Es decir, tú dices, son distintos los atentados, sí, pero la causa, el origen y los que lo promueven son los mismos. Porque al final ellos lo que han hecho es crear un caldo de cultivo que está en las escuelas coránicas, está en las mezquitas y está en las redes. Eso crea una mentalidad, propaga una determinada ideología y a partir de aquí se forman células espontáneas en el sentido de que no vienen organizadas directamente desde Mosul, pero es igual, lo han leído en la red, hermano, haz esto y haz lo otro y mátalos así, y esto es este que está en su casa en Birmingham, es bombardeado con esto, pues oye, y si cada viernes en la mezquita hay un imán que le dice que tiene que acabar con el infiel y que Occidente está masacrando a los fieles musulmanes en Siria y en tal, y esto enloquece y lo hace. Bueno, bien. Entonces, pero al final, como ya tenemos claro lo que está pasando, es decir, no hay que darle más vueltas, unos vienen de Siria, van a Siria, combaten, vuelven, otros son nacionales de países europeos que se radicalizan a través de todos estos mecanismos. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer está claro. Primero, cortarles cualquier instrumento o facilidad para que lo hagan. Por ejemplo, lo que decías tú, ¿no? O sea, ¿cómo permitimos que se enseñe a niños franceses o británicos o alemanes que son niños musulmanes pero son británicos, se les enseñe este tipo de atrocidades? O sea, pero esto cortarlo de raíz. Sí. Y segundo, lo que os decía, es decir, a todos los que estén ya perfectamente identificados, o fuera o confinados. Y las mezquitas donde se predique eso, se clausuran y el imán o se le confina o se le devuelve de donde venía. Y además hay que hablar muy seriamente con Irán, con Arabia Saudita y con Qatar y decirles, oiga usted, se ha acabado esta broma. Venga. ¿No? En aras de ser justo, los 30 segundos que pedía Benjamín, que era el último en tomar la palabra. Venga, Mati. No, vamos a ver, es muy difícil saber qué hay que hacer a partir de ahora, pero yo creo que también hay que convenir en lo que se ha hecho mal para no volverlo a hacer. ¿Qué se ha hecho mal? Por ejemplo, se ha llegado a ver con naturalidad que en las calles de Londres paseen mujeres con el burka puesto por decenas, y lo hemos visto con naturalidad. Y es que detrás de una mujer con un burka hay un musulmán muy radicalizado. Peligroso. Y peligroso. Claro. Y eso se ha visto con naturalidad. Todo eso por un complejo que hay en Occidente de, bueno, es que claro, nosotros los hemos bombardeado y prácticamente pues nos la están devolviendo. Que lleva a que grupos como, por ejemplo, Podemos aquí no se sumen a un pacto de Estado antiyihadista, que es una cosa absolutamente increíble, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que hay que acabar con ese complejo. Mire, aquí hay, eso es como el conflicto vasco en ese sentido, ¿no? Aquí hay buenos y hay malos. Hay unos que matan y otros que morimos. Nadie lo cuestiona. Bueno, nadie lo cuestiona, no. Cuando un partido político no se suma a un pacto antiyihadista, cuando un partido político no se suma a un pacto antiyihadista, en el fondo
está mandando ese mensaje? Bueno, es que nosotros también somos malos. Bien, bien. Y yo creo que no somos tan malos, ¿eh? Yo creo que aquí hay unos malos y otros que somos bastante mejores. Y esas cosas que se han hecho mal, yo creo que habría que cortarlas de raíz. Oiga, usted, no puede haber mujeres con burka por las calles europeas. No puede haber mujeres con burka. Bueno, ¿y si ya sé que eso a lo mejor no va a solucionar y no va a dejar de haber atentados. ¿Y si se han Pero bueno, cometido- hay que empezar a desandar los errores que se han cometido. Si se han cometido errores, por ejemplo, la Segunda Guerra de Irak fue un disparate estratégico. Un disparate. Disparate, que ha desestabilizado todo Oriente Medio. Vamos a ver, de acuerdo, se han cometido errores, pero en ninguna manera justifican todo eso, ¿entiendes? Sí, no, O sea, de ninguna manera. Bueno, vamos a cambiar ya de asunto, desde luego. Yo creo que es un tema que va a dar mucho más de sí, sobre todo porque el enemigo, como iniciamos este programa, ya está en casa. Este señor, más allá de que fuera británico, la fe que profesara es un elemento fundamental, pero es que ya están aquí, ya pueden venir refugiados o no, pero muchos de los que ya están aquí se acaban convirtiendo, ya sea en la mezquita, a través de las redes sociales, a través de Internet, a través de toda la propaganda, esas revistas en PDF que se distribuyen el Estado Islámico desde Irak o Siria a toda Europa, y hacen incluso el armamento. Decía aquí que las armas pesadas, pero los últimos, el de ayer era con un coche y un cuchillo. No necesitó ningún Kalashnikov, y muchos de los últimos otros, también en Niza, también en Berlín, oye, solo con vehículos robando, con lo cual es que no necesitan incluso ni armamento pesado para perpetrar estos atentados. Entra un tipo con un cuchillo en el metro de Madrid y en 30 segundos te mata a 30 personas, hasta que le reducen. O sea, es una cosa que es muy seria y hay que tomar medidas drásticas. Alejo, hay algo ¿Entiendes, peor no? que el terrorismo islámico, que es el querer cambiar Occidente desde el punto de vista islámico. Claro, ya te lo he dicho. O sea, no solo las muertes, que evidentemente sino lo que quieren, en el fondo, es cambiar Occidente. Es la islamización de Europa. Pero es que lo dicen abiertamente, es la islamización de Europa. Y eso, Europa no hace nada. Dice el Corán, o sea, o conquista o te sometes. Y pagas la dima, ¿no? Si eres cristiano, si eres ateo, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar ahora con una entrevista que tenemos en conexión vía satélite. Ella se llama Gloria Álvarez, la conocerán, es politóloga. Ahí ya la ven, ya la saludamos. Gloria, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes y con su audiencia. El gusto es nuestro y de nuestra audiencia también, en cuanto le diga. Bueno, ya les digo, Gloria Álvarez es politóloga, es autora de un último libro que se escribió en su día, Engaño Populista, y ahora acaba de publicar otro libro, Cómo hablar con un progre. Ahí lo ven en sus pantallas. Bueno, Gloria, vayamos a la raíz. ¿Qué es un progre? ¿Cómo defines a un progre en tu libro y cómo se le tiene que hablar? Bueno, las definiciones del progre varían, pero tiene una, digamos, esencia común, que es esta deuda que tiene con la sociedad, siempre viniendo el progre de una clase media, alta o burguesa, porque no es una respuesta de las clases más bajas para solucionar la pobreza, sino es más bien el complejo de personas que vienen de las clases medias altas, desde el mismo Carlos Marx o Fidel Castro o Ernesto Guevara, que provenían de las clases altas de Argentina y de Cuba, para solucionar los problemas que él considera injustos con esta autoridad moral superior, pero eso sí, con el dinero de los demás, no con su propio dinero. De ahí entonces se devenga pues un buenismo para agarrar ciertas banderas como causa, pero que en lugar de buscar resolver el problema, que puede ser, no sé, el ecologismo, el feminismo, el pacifismo, no es tanto lo que le preocupa al progre, las alternativas o las soluciones para estos problemas, sino más bien mantener el conflicto vivo y la conversación. Y últimamente hemos visto esta expresión con el tema de lo políticamente correcto, tratando de coartar pues ahí la libertad de expresión. En este libro, pues yo obviamente no intento cambiar el punto de vista del progre, sino más bien pues dar un manual de supervivencia para todas aquellas personas que defendemos la libertad y que estamos exponiéndonos constantemente al debate de ideas. ¿Y cuál es ese manual de supervivencia? Es decir, a la raíz, ¿cómo se le habla a la persona, a esos progresistas que usted acaba de definir? ¿Cuál es el manual de supervivencia que da usted a los que no son progresistas? Díganos. Bueno, bien, venga, ahora, Gloria, díganos. Sumamente efectivo es llevar al progre. Sí, diga, perdón. Perdón, el retorno.
Algo que es sumamente efectivo es utilizar el método socrático, es decir, el cuestionamiento para llevar al progre a un lugar que realmente no conoce o que nunca ha llegado todavía, que es a las últimas consecuencias de su propio planteamiento. Por ejemplo, la distribución de la riqueza. El progre muchas veces se queda en la parte de que sí, de que es lo lógico, que si hay pobreza y hay riqueza, lo que hay que hacer es distribuir la riqueza que actualmente existe. Pero cuando uno se va al planteamiento socrático y cuestiona cuáles pueden ser las últimas consecuencias de distribuir la riqueza, se va a topar con evidencias históricas, económicas y empíricas de los fracasos que eso ha producido, por ese dicho de que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Entonces, algo muy efectivo es el cuestionamiento, el llevar al progre a que él mismo responda por qué cree en lo que cree, más que tratarlo de convencer de que uno es el que está en lo correcto. Bien, Gloria, vamos a ver, en nuestro país, en España, por lo que ha podido usted indagar, estudiar, se lo voy a preguntar de otra manera. ¿Qué partido en nuestro país no es progresista? Si es que hay alguno, por lo menos de los que tienen representación parlamentaria. Pues en el tema de cómo debatir las ideas o cómo buscar soluciones, yo creo que la mayoría de partidos en España, independientemente de su ideología, siempre apuestan por un crecimiento del Estado benefactor, de los programas sociales, de la redistribución de la riqueza, más que ocuparse de la creación de la misma. Lo mismo que pasa en América Latina, incluso con los partidos de derecha, que al final paran defendiendo más el mercantilismo estatal que la libertad de mercado, y paran también diciendo, bueno, sí, libertad de mercado, pero con un poco de regulación. Y a algunos partidos pues les ha funcionado mucho tomar ciertas banderas progresistas sin preocuparse por defender los derechos individuales, sino más venir y decir, bueno, vamos a poner a ciertas minorías por encima de otras porque es lo que está de moda y suena bien con lo políticamente correcto. Yo no me atrevería a decir de un partido que se salve de ese discurso tampoco. Bueno, doña Gloria, va usted a Gijón a participar en un tour europeo de charlas sobre el populismo en la sociedad actual. Una pregunta inocente. ¿Quién representa el populismo en España y por qué, Gloria? Bueno, el populismo va a estar representado en España por cualquier persona o partido que ofrezca un discurso que haga completamente caso omiso de lo que la lógica económica y la historia nos enseña. Cuando ustedes vean un político que les hable de cuestiones gratis, de que el Estado es el creador de la riqueza, de que el Estado es el que da los derechos, no es el individuo el que nace con ellos, cuando ustedes vean obviamente un apoyo irracional al socialismo del siglo XXI que se está dando en Venezuela, ustedes se están enfrentando a un discurso populista y yo creo que no me corresponde a mí, sino a los mismos españoles detectar esto. Claro, en el libro El engaño populista nosotros analizamos el caso de Podemos, cuya vinculación con el apoyo al socialismo del siglo XXI, que en teoría iba a sacar a Venezuela de la pobreza y de la desigualdad, pues ha comprobado en la realidad completamente el resultado opuesto, y aún así vemos que en España a raíz o con la luz de que esta realidad demuestra otra cosa, hay partidos y hay políticos que todavía apoyan este modelo, ¿no? Bueno, que por cierto, ¿qué le parece aquí, ya que hablaba usted de Podemos ya cuando les estudió utilizaban o denominaban la palabra casta para hablar, bueno, en fin, ya sabe usted a quién se refería, y ahora han cambiado la casta por la trama. No sé si está usted al tanto y qué le parece ese cambio terminológico, que incluso han hecho un vídeo para demostrarlo. Sí, así me estaban contando, y yo creo que es parte del marxismo cultural, siempre estar buscando una manera de antagonizar al supuesto pueblo, obviamente lo que ellos conciban como pueblo, el pueblo virtuoso, el pueblo que nunca es culpable de nada, y anteponerlo con un antipueblo. Y pues ya la casta era un término para condenar al empresario, ¿no? Se ha vuelto pecado en toda Iberoamérica hablar de la persona que se para en sus propios pies, que suda el trabajo, el fruto de su esfuerzo, que le da trabajo a otros, y que su gran pecado es poner en disposición de un mercado libre para que cualquiera que quiera pueda comerciar algo. Vemos ahora que condenar y satanizar al empresario con la palabra casta no es suficiente, y entonces vamos por los políticos de toda la vida, ¿no? Por los burócratas, que entiendo la palabra trama, lo que trata es de agrupar a los corruptos, a los burócratas de siempre. Creo que es una estrategia normal en un país
partido que quiere seguir teniendo hegemonía cultural, a pesar de que sigue perdiendo las elecciones, tratar de reformular entonces hacia quién tiene que dirigir su odio, porque me imagino que no quieren seguir haciendo lo mismo para tener el mismo resultado. Bueno, ya por último, Gloria, le tengo que preguntar por Donald Trump. ¿Qué le parece el presidente estadounidense y cree usted que es populista o no lo es? Mira, yo escribí una carta dirigida a Donald Trump precisamente cuando él ganó para dejar escrito y que no pudiera haber motivo de, digamos, editar mis palabras o tergiversarlas, lo que pienso explícitamente sobre Donald Trump. Por supuesto, utilizó recursos populistas en su campaña, el dividir al pueblo del antipueblo, el buscar un enemigo en los mexicanos, en los árabes, es un recurso súper populista. Pero también Hillary Clinton y Bernie Sanders utilizaron otras ramas del populismo al ofrecer cosas gratis, al seguir pretendiendo que el crecimiento de la deuda y del Estado benefactor es lo que Estados Unidos necesita y al no dejar claro cómo iban a hacer que la economía fluyera. De ahí en adelante lo que toca es juzgar a Donald Trump por cada una de las medidas que va tomando. Por ejemplo, quitar 2 regulaciones por cada una que se pase obedece a la Constitución norteamericana, que en principio habla de un gobierno limitado. Poner un muro para dejar afuera a los inmigrantes va completamente en contra del espíritu estadounidense. Entonces, yo lo que recomendaría es analizar al hombre de acuerdo a las acciones que va tomando. Queda clarísimo. Gloria Álvarez, politóloga, muchísimas gracias por haber atendido las cámaras del Gatalagua y muy buenas noches. Gracias a ustedes. Bueno, Gloria Álvarez, ¿qué le parece? Porque desde luego ya estuvo aquí y dio alguna conferencia en diversos, por lo menos, parlamentos y municipios de nuestro país. Dio mucho de sí con aquel primer libro sobre el populismo en los inicios de Podemos y ahora vuelve con este libro que llama desde luego muchísimo la atención, Cómo hablar con un progre. Alejo, yo creo, a mí me cae muy bien esta chica, porque, vamos a ver, tiene un discurso articulado de conceptos simples, pero potentes, y todo lo que dice está lleno de sentido común y de absoluta coincidencia con, como ella dice, con la realidad empírica. Porque, vamos a ver, las razones por las cuales las naciones son prósperas o caen en la miseria, cuáles son los verdaderos mecanismos de creación de la riqueza, qué tipo de instituciones proporcionan a la gente seguridad, prosperidad y capacidad de ir adelante, todo eso lo sabemos. ¿Y cuáles la llevan al fracaso absoluto? También lo sabemos. El ejemplo venezolano está aquí, o el de Corea del Norte. O sea, los tenemos delante. Es decir, pero ella tiene un mérito especial, que esta señora, que es politóloga, digamos, lo que hace es dar la batalla de las ideas. Y además la da de una manera muy valiente, muy fresca, original, muy clarita también. Muy clarita, muy entendible para todo el mundo, que es precisamente lo que aquí en España ningún partido político del espacio centro-derecha hace desde hace muchos años, y por eso estamos como estamos, ¿no? Bueno, la bancada derecha se pelea por tomar la palabra. Gonzalo. Hay una cosa que no ha dicho cuando le has preguntado ¿qué partidos son progres? Bueno, tú decías progresistas, ella progres... Bueno, es lo mismo, ¿no? Al final Solo ha dicho Podemos. Progre es como una etiqueta ya. Más peyorativo. Ha dicho todos, ha dicho todo. Ha dicho todos, pero luego tú le preguntabas cuáles son los más progres, ¿no? Y por qué, y que lo detallara un poco. Se ha quitado 3 posibles clientes de golpe, y a Podemos creo que no lo concibe como cliente, que no ha tenido ningún problema, ya supongo que del libro anterior, en darles duro, ¿no? Pero me ha llamado la atención que ahí sí es cierto que es un lenguaje simple, efectivo y fácilmente traducible, pero en ese punto en concreto la has cazado. No, pero les acusaba a todos de estatismo, a todos. No, que respecto a mí me parece un buen discurso, o sea, que llega, y ella también, bueno, pues lo maneja bien, y expresivamente su cara también es agradable y todo eso facilita las cosas. Pero también cuando con Trump ha hecho un poco de trampas, ¿no? Dice, bueno, a Trump le juzgamos por lo que haga, no por... Sí, vamos a ir paso por paso. También podríamos utilizarlo con los demás políticos, depende, habrá aciertos, incluso Podemos, que mira que se equivocan,
siempre alguna cosa bien hacen. Es decir, que también podríamos pedir esa misma capacidad de medición para todos los políticos. Pero bueno, yo creo que puede ser interesante su libro y que sobre todo esa frescura y esa claridad. Tampoco hay que demonizar, no creo que lo haya pretendido, pero decir de que ella ha hablado muy bien de los empresarios, de los ricos y tal. Tampoco hay que demonizar a los pobres, es decir, en ese sentido, la gente que apoya, en poco sí, diciendo de que ellos vamos a cargar contra los pobres que están siempre cuestionando y criticando a los ricos y a los empresarios. Creo que en eso hay que ser ayer se ha utilizado el sofisma bastante claro. Hay que ser equilibrado. A ver, Cortizo. Gloria te ha incluido en el libro, te ha consultado para responder a esa pregunta de cómo hablar con un progre. Claro, sí, para saber cómo manejarte tú, es verdad, es una buena pregunta, Gonzalo. Pues sí, la verdad es que con tanto progre en la mesa lo tenía que haber leído. Pero la palabra progre ya completado, es... la verdad, sobre todo en la parte izquierda de Alejo. Pregunto si te ha consultado para poder hacer ella el libro. Es una de sus fuentes. Venga, a ver, Kiko. Aparte de la maldad de Roig, que no ha dicho eso, la chica, pero yo también le voy a dar un palo. Decir que un muro para defender una frontera es una cosa populista, es bastante progre decir eso. De todas formas, yo solo por ponerle un pero, yo no sé, me he quedado con ganas que nos definiera un poco mejor lo que es progre. Yo creo que lo mezcla un poco. Con progre, claro, pero que lo que decía Alejo, te va a decir, compres el libro. Claro. No es lo mismo ser progresista que progre que populista, yo creo yo. Entonces, yo creo que ahí mete todo en el mismo saco, hace un pequeño cóctel ahí. No, lo que sí... Porque es verdad que todos los partidos pecan, es verdad, yo creo que todos los partidos se han dejado arrastrar un poco por la ola populista que invade... No, y desde luego... Que invade pues, a toda la sociedad. ¿no? Una entrevista de, no sé, 7-8 minutos que ha durado, estos términos que son bastante sesudos, es complicado. No son tan sesudos. Esto es más de andar por casa. Lo que es un progre. Hombre, no creo que haya una definición. Pues venga, defíneslo tú, venga, a ver. En un clima de... No, el diccionario está... Es complicado definirlo, ¿no? Pero no es lo mismo progresista que progre. No, hay que recurrir casi al imaginario popular para ver qué es un progre. Progre tiene una connotación peyorativa. Y por supuesto no es lo mismo que un populista. No es lo mismo que un populista. No, pero vamos a ver, en este clima de... políticamente correcto, de absoluta resistencia a expresar ideas firmes, claras y nítidas, en ese miedo que tiene el centro derecha en España a defender mínimamente lo que deberían ser sus principios, ¿no? Esa especie de sumisión que al final en la que ha caído respecto a la izquierda en el terreno de muchas ideas. Hombre, pues un discurso que, ya digo, es simple, es directo, es sencillo, es espontáneo, es no sé, claro. Pues la verdad es que es un chorro de aire fresco, ¿no? Mira, yo esta tarde, como sabía que teníamos que hablar, que había la entrevista con Gloria Álvarez, me he puesto el discurso que hizo ella en el año 2014 en el Parlamento Iberoamericano a la Juventud. El Parlamento Iberoamericano a la Juventud. Sí, porque el Parlamento Iberoamericano tiene pues una parte, digamos, de juventud. Entonces, ahí eso se reunió en Zaragoza y ella ahí hace un discurso de 15 minutos que es una delicia. O sea, porque tiene tal capacidad de convicción. Y además, tiene una cosa que tampoco tienen nuestros políticos, que yo valoro muchísimo, que es que notas que cree profundamente en lo que dice. Y eso no tiene precio. Porque, claro, bueno, está bien que de esta entrevista la conclusión es que tenemos al primer miembro del club de fans de Gloria Álvarez, o al presidente honorífico, y es Alejo Vidal Quadras, queda hoy instaurado, bueno, pues, y tenemos pues fíjate, diré más, porque ya que me dices eso, confesaré aquí delante de todos los gatoadictos, que son multitud, que nos están viendo y escuchando, pues confesaré que esta tarde, Kindle, me he comprado el libro. Pues con más razón. Como fan, Alejo, progresas adecuadamente. Exacto. Y además pienso leerlo y espero que tengamos ocasión de comentarlo, ¿verdad? Sí, hombre, y además con la misma mesa, me comprometo. Sí. Bueno, venga, más asuntos. Sigue coleando las palabras del presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem. No sé si lo he pronunciado bien, holandés. Nadie es capaz de pronunciar eso, no te preocupes. ¿No? A ver, dígalo usted que usted que tiene más... De Düsseldorf, ¿No? ¿De quién, Roch? No, que ni su madre era capaz de...
Bueno, bien. Que dijo el otro día algo así como que uno, refiriéndose a los países del sur, y en clara alusión también a España, no solo a nosotros, sino a los famosos PICs, ¿no? Que uno no puede gastarse todo el dinero que tiene en mujeres y alcohol y luego venirte a pedir ayuda. Y esta frase, ¿a quién decía? Pues que luego venir a Bruselas o al Eurogrupo y pedir un rescate, etcétera, etcétera. Vamos a recordar exactamente la literalidad de lo que dijo. El pacto dentro de la zona euro se basa en la confianza. En la crisis del euro, los países del euro del norte han mostrado su solidaridad con los países en crisis. Como socialdemócrata considero la solidaridad extremadamente importante, pero quien la exige también tiene obligaciones. No puedo gastarme todo mi dinero en licor y mujeres y a continuación pedir ayuda. Este principio se aplica a nivel personal, local, nacional e incluso a nivel europeo. Bueno, las reacciones, no, un momento, lo dijo porque vamos a ver todas las reacciones, que yo creo que es importante, ¿no? Y también hoy que ha vuelto a hablar, porque esto fue en un artículo, con lo cual fue una declaración meditada, que no fue aquello un pronto, ¿no? Y hoy también le han preguntado al respecto. Van a ver lo que decía, reacciones en nuestro país. Ahora escucharemos al ministro del Exterior, pero primero Albert Rivera y Pablo Iglesias al respecto de este artículo. Señor Rajoy, la fiesta ha sido muy grande y la fiesta la han pagado todos los españoles. Y yo estoy indignado, como muchos otros, con el presidente del Eurogrupo, el socialista holandés, porque dice que nos hemos gastado el dinero en España en alcohol y mujeres. Eso no es cierto. Nos hemos gastado en corrupción, en aeropuertos sin aviones, en radiales sin coches y en trenes sin pasajeros. Sí, estoy convencido que debería dimitir. Me parece completamente irresponsable y que no es de recibo pues decir que nos gastamos el dinero en vino y mujeres, cuando eso todo el mundo sabe que es absolutamente falso. Entonces, desde luego apoyo la petición, creo que es unánime. Bueno, absolutamente falta. Habrá quien se lo gaste, pero no sí como país. Bueno, y luego venía el ministro de Asuntos Exteriores. Su enemigo, su enemigo. Bueno, sí, el señor Dastis. Su rival, su rival. Bueno, ahora Alejo que está apasionado con este asunto, ahora nos lo contará. Pero bueno, Dastis, ¿qué decía? Decía que desde Dastis, luego demuestra una catadura moral baja si no se disculpaba. Le han pedido a ver si se disculpaba y él ha dicho que no. Vean. Si yo fuera el señor Dijsselbloem, yo me excusaría. Si el señor Dijsselbloem no se excusa es porque cree, en fin, lo que dijo. Y eso a mí me parece que reflejaría una catadura moral que, en fin, no sé si es compatible con una función que pide pues aunar voluntades. Would you apologize for saying that, or implicitly saying that the South has spent the money on women and alcohol in the last years? Would you apologize for this? No, certainly not. And you don't have to read my statement because I know my statement. It came from this mouth. Salieron de esta boca. Bueno, ¿qué les parece? No sé, en primer lugar, si tiene razón o no tiene razón, hasta qué punto el presidente de un Eurogrupo puede decir una aseveración como la que hizo, si está justificado el pedirle la dimisión o no. Notas de humor, análisis sesudos, lo que ustedes quieran. Venga, Benjamín. Mira, como nota de humor muy rápida, diría lo mismo que decía George Best, el jugador norirlandés, que decía: la mayor parte del dinero que he ganado en mi vida me lo he gastado en mujeres, coches y alcohol, dice. El resto lo he despilfarrado. Así que, no. Bueno, era un inglés. ¿David? Sí, bromas aparte, no. Quinto Beatle. Bromas aparte de esto de George Best, ¿no? El caso es que, bueno, algo parecido a lo que ha dicho este señor se decía en España también, hay que recordarlo, ¿eh? Cuando saltó todo el problema de Grecia y el rescate a Grecia. Se les decía, bueno, es que ustedes han abusado, ustedes han malgastado los fondos europeos, tienen las mejores pensiones de jubilantes que nadie, etcétera, etcétera. Sin usar ese lenguaje burdo y tosco, que yo creo que es lo peor que ha hecho, lo de mujeres y alcohol, el fondo de la cuestión, el que se quiera dar por aludido, que se dé por aludido. Yo creo que España, no sé si es el país que más por aludido debe darse, pero a lo mejor algo de razón tiene en el fondo, ¿eh? Algo de razón tiene de que, bueno, aquí cuántos fondos millonarios europeos han recibido y no siempre se ha hecho lo que se ha debido con ese dinero. Lo decía Albert Rivera el otro día en el Congreso de los Diputados, ¿eh? Se ha gastado dinero en la corrupción en vez de en otras cuestiones más importantes. Bueno, a lo mejor no ha sido en alcohol y mujeres, que es muy tosco y muy grosero, pero sí se ha malgastado muchísimo dinero en España. El rival de Dijsselbloem no es Dastis, por supuesto, es Guindos. Era de Guindos, o fue de Guindos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, ese es. Bueno, pero vamos a ver. A mí, ya sabéis que
muchas veces aquí pues detectamos fallos flagrantes de comunicación en la gente sobre la que comentamos declaraciones. Entonces, fijaos, el párrafo entero que ha reproducido ahora Intereconomía, el gato, le quitáis la frase "viva las mujeres" y es impecable. Claro, pues eso es... Impecable, pero impecable. Es más... Sí, es sentido común. Vamos a verlo, nuevamente mientras habla Alejo. Es de una ¿Qué dijo ortodoxia económica, o sea, es perfecto. La solidaridad, no sé qué, hemos sido solidarios, sin embargo, los otros han de ser responsables, todo derecho implica obligaciones, punto final. Todo el mundo hubiera dicho, estupendo. Nadie le hubiera hecho caso, pero bueno. Entonces él hace una cosa que es de libro como error, y es que pone un ejemplo hablando de sí mismo. Fijaos. Sí, lo dice en primera. No dice España se ha gastado o Grecia, no. Dice, si yo me gastase, o sea, quiere hacer una analogía, ¿no? Pedagógica, y mete el pie hasta el corvejón en el barro, ¿no? Porque claro, en comunicación ya sabéis que no existe ningún tipo de sutileza. Siempre es la primera derivada la que vale. Y entonces la lectura ha sido, ¿cuál ha sido la lectura? Ha dicho que los países del sur nos gastamos el dinero tal. Y yo creo que Rivera ha estado muy bien cuando ha dicho, no, mira, las mujeres evidentemente no, pero sí las burbujas, la burbuja inmobiliaria, la burbuja del sector público, la burbuja... Aeropuertos, tal, sí, la burbuja de infraestructuras absurdas. Eso fue una irresponsabilidad. Y entonces, si Dijsselbloem, en vez de decir esta chorrada, hubiera dicho, pues, por ejemplo, se invirtió el dinero en cosas en las que no se debía, no se actuó responsablemente, pues, o sea, como os digo, el párrafo, quitándole la frase, es impecable. Sí. Ahora, estamos, por tanto, ante un fallo flagrante de comunicación, de una torpeza imperdonable en una persona que ocupa un puesto de tanta responsabilidad, y por tanto, mi opinión es que debe dimitir. Y esto no debe dimitir por torpe y por... Esto no denota, Alejo, una cierta superioridad, no sé si moral, de un holandés al respecto, oye, de países del sur que no sé si nos ven como ciudadanos de segunda. Eso lo he vivido yo 15 años, ¿eh? Claro, que a lo mejor, oye, estos del sur de Europa que están solo... Le ha faltado decir sol y playa, que ya hubiese completado el pack de, ¿no? Escucha, de los descalificativos yo tuve un rifirrafe en la Comisión de Industria y Energía con un diputado de un país que no diré, que yo en mi intervención, que era sobre el tema de en qué idiomas tenían que ser válidas las patentes, ¿no? Dije, claro, es que aquí lo que no puede haber es Estados miembros de primera y de segunda clase. Y el individuo desde atrás dijo, pues es que los hay. Y entonces yo me encaré a él y le dije, oiga usted, retire ahora mismo eso que ha dicho, y lo retiró rápidamente porque se dio cuenta, eso. Pero esa mentalidad existe, sin duda. Esa mentalidad existe. No me gustaría ver a Alejo amenazándome tampoco. Esa mentalidad bueno, a ver, venga, Roch. No, existe y es peligrosa, porque es decir, para ellos somos de segunda clase y lo están haciendo. Quizá no estaríamos hablando de él si no hubiera dicho lo de las mujeres. No, nada. El párrafo era impecable. Pero lo ha dicho y el subconsciente le ha traicionado. Primero, es el presidente del Eurogrupo y como tal no puede permitirse esas licencias. Exacto. Es decir, no, porque es machismo, ofensa... Todo. Y es más, un paréntesis, hoy ha querido matizar y ha dicho que no se le entiende en España, porque él es de un país calvinista, que están acostumbrados a decir las cosas claramente y directamente. Se lo ha arreglado. A lo mejor lo ha arreglado. La ha estropeado más, porque además el país es calvinista, pero me he informado, y él es católico, o sea que se ha hecho un lío. Es decir, que aquí no tiene nada que ver con sus costumbres. Tiene un problema de identidad. Un problema grave, porque también ya tú lo recordarás, Alejo, que ya insultó a Juncker, creo, que le llamó que bebía demasiado y fumaba demasiado. Eso lo ha dicho... Será más definirlo que insultarlo. Hombre, tiene un problema. Pero él no puede. Bueno, Kiko, si nos ponemos todos a de la definición, si nos ponemos todos a está bien definido lo que ha dicho. Hombre, que no está mal, que fumar y beber tampoco me parece el momento. Luego Alejo, concluye Roch, venga. No le llama a Dios por el camino de la diplomacia. A mí me parece... Eso está claro. Me encanta que aquí cada uno le llamamos de una manera. Düsseldorf tal, aquí esto es increíble. Venga ya, hasta el ministro. Se ha pasado, pero sobre todo también se ha pasado, y creo que deberíamos en eso ser un poco más exigentes. ¿Por qué tienen que cambiar nuestro estilo de vida?
Si el sur somos como somos, es decir, no hay que derrochar. No es que esté de acuerdo con George Best, pero no, aquí tenemos una alegría y un estilo de vida que ellos no tienen y que ellos vienen aquí a disfrutarlo en verano. Esto está lleno de holandeses. Pero con equilibrio de las cuentas públicas mejor. Esto es otra cosa. Con equilibrio es otra mejor. Cosa, es otra cosa. Pero lo que pretende este señor es cambiarnos nuestra manera de ser. Lo que quiere es que seamos holandeses. Y yo no quiero dejar de ser. Me caen muy bien las holandesas, pero no quiero que... ¡Uy, lo que has dicho! No quiero dejar de ser... Cuidado, Roch, cuidado. Venga, a ver, cortito, pon un poco de sentido con esto. Porque usa las holandesas y la cerveza holandesa. Por lo va a tener razón. Mañana tendrás que disculparte por este comentario machista. Cuidado que se ha quitado las que no se llame el cortito, venga. Por favor. ¿Estamos ya? Ya. ¿Holandesas fuera de la cabeza? Sí. Las vacas también me caen muy bien. Las vacas son... No, porque es que no podemos hacer bromas con estas cosas, sobre todo después de escuchar a este señor, que estamos todos de acuerdo en que donde ha metido la pata, yo le preguntaría a este señor en qué cree que se gastan el dinero las españolas, porque claro, esto se lo ha dejado en el tintero, ¿no? Y evidentemente bueno, el considerar, no sé, a la mujer como un objeto que cuesta dinero, pues me parece intolerable. Ahora bien, está claro, estoy de acuerdo con lo que decís en la mesa. Si este hombre fuera el ministro de Finanzas alemán, pues probablemente subirían las encuestas en Alemania. Pero es el presidente del Eurogrupo y su actitud chulesca de hoy, de decir, bueno, oiga, me he equivocado, dando un paso más, diciendo, han salido de mi boca, conozco estas palabras, con esa actitud retadora y chulesca. Oiga, usted representa a una reunión donde se sientan todos los ministros de Economía de toda Europa. Usted no se puede guiar por esos caminos. Además, siendo un hombre de finanzas y un hombre de números, debería ser un tipo un poco más atado a los datos. Yo creo que Albert Rivera, en la breve intervención en el Parlamento, pues lo ha dicho mucho mejor que este hombre. Y a la hora de atacar problemas económicos, a mí no me valen las metáforas de bareto, que es lo que ha utilizado este señor. Tiene usted que decir, oiga, ustedes tienen una deuda por las carreteras tanto, en el rescate de la banca tienen tanto y así no se puede. Y aquí paz y después gloria. Claro. Pero si vamos con bromas de bareto con el presidente del Eurogrupo, pues bueno, pues así estamos. Kiko. No, sí, hay un punto de lo que hablaba también antes Alejo, ¿no? De cierta superioridad de unos países, sobre todo de Alemania y Holanda, que son los que han mirado por encima del hombro durante mucho tiempo. Cuando los años 90 no llegaban ellos a los criterios no alcanzaban ellos las cifras de déficit requeridos. Lo aplicaron flexiblemente. Entonces se aplicaba flexiblemente, ¿no? Y aquí no dijimos en qué se gastaban o no se gastaban los alemanes o los holandeses el dinero. O fue Francia y Alemania fueron. Francia y Alemania, efectivamente, eran Francia y Alemania. Pero de verdad es que eso subyace, es decir, hay un planteamiento que además él, y estoy completamente de acuerdo con Gonzalo, hoy lo ha empeorado, hablando encima ya, ¿no?, de las diferencias entre calvinistas y católicos, siendo el católico. Dan ganas de decirle, bueno, sí, también, claro, usted es holandés y de esos que escribían en sus medallas antes turcos que papistas, y van por ese camino, tal y como estamos viendo en las últimas elecciones. Pero es que entrar en esos planteamientos, en esos estereotipos europeos, yo que creo que la Unión Europea está equivocada en su camino, en su concepción y en su proyecto, y lo he defendido tantas veces, pero creo que lo que no ayuda nada, para entenderse que algún entendimiento hay que tener, es el caer en los estereotipos, como decía Gonzalo, pues más de tasca y de taberna, que de una persona que cobra un dineral, además, por tener una responsabilidad de representación europea. Pero hay que decir que el norte siempre desprecia al sur, y en España también lo hemos hecho. En algunas regiones de España se han metido con Andalucía, con sus razones o sin sus razones. No. Es el rico al pobre, al final. Es decir, que siempre el norte cree que el sur no es que sea inferior, pero que lleva una vida más disipada, más a tirarla. Es decir, que no. Hay un célebre libro de Jordi Pujol que ha intentado ocultar toda su vida después, que en ese sentido es racismo puro y duro. ¿Despreciando a Andalucía, por ejemplo? Sí, Andalucía era extremeño, sí, con descripciones un puntito pardas. Venga, más asuntos, porque sí que me gustaría, aprovechando que tenemos aquí a varios periodistas encima de la mesa, de hecho todos somos periodistas excepto uno, a quien no vamos a señalar para que no se sienta mal. Bueno, dicho lo cual, el Observatorio del Discurso del Odio en los Medios de Comunicación, que es un organismo en Cataluña, en Barcelona, ha hecho un informe.
Y este observatorio, por cierto, financiado entre otros por Ada Colau, ha puesto el dedo, o ha señalado directamente a diferentes medios de comunicación, entre otros el periódico de esta casa, La Gaceta, el cual dirige Quico Méndez Monasterio, otros también como Libertad Digital, Periodista Digital, y les acusa, entre otras cosas, de catalanofobia, de racismo, de xenofobia. Bueno, en fin, como les digo, es el caso de Gaceta. Fíjense las acusaciones que vierten al periódico de esta casa. Xenófobos, catalanófobos, islamófobos, integristas católicos y de fuerte tendencia machista. Con estos adjetivos describe el grupo de periodistas catalán Ramon Barnils al diario generalista de esta casa, La Gaceta. Lo hace en el marco de un estudio titulado El discurso de odio en los medios digitales, que ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona en manos de la alcaldesa Ada Colau. ¿Y cuál es la respuesta del diario digital de nuestro grupo de comunicación? Y la verdad es que no podemos hacer otra cosa que darles la razón. Es verdad que hablamos y defendemos la unidad de España, es verdad que contamos lo que está pasando en Europa, el avance de la derecha alternativa, pero eso no nos convierte ni mucho menos en islamófobos, en xenófobos, en catalanófobos, como también nos han llamado. Lo que no nos resignamos es a contar la información institucional, la que llega de gobierno de la Unión Europea, de Naciones Unidas, sin tener un criterio, una visión crítica de lo que está pasando. Eso es lo que tratamos de trasladar a nuestros lectores. Hay dos titulares que ponen como ejemplo de esa presunta islamofobia, porque informan del origen extranjero de 3 violadores que retransmitieron su ataque sexual en Facebook. Lo que parece contextualizar una noticia es islamofobia, según el estudio. Esta otra noticia aparece en la publicación sin entender el porqué de las molestias. Tan solo se denuncia la discriminación a la mujer. Otro titular que ha molestado es este. Les piden a La Gaceta que empleen un verbo más neutral y sugieren evaluar, valorar o examinar para hablar de una aplicación que señala a quienes no rotulan o hablan en catalán, lo que viene siendo una aplicación que margina. Por último, critican que mientras se informa en este medio sobre los atentados cometidos contra cristianos, no se informa, dicen, de los cometidos contra musulmanes, y ponen como ejemplo el atentado de la mezquita de Quebec, del que dicen no dieron ni una línea. Machistas, xenófobos, catalanófobos, islamófobos, no se han dejado nada. Quico Méndez Monasterio, nuestro catalanófobo y xenófobo de cabecera. Con cierta tendencia machista. Sí, efectivamente, eso está bien. Está bien porque no soy machista, solo tengo cierta tendencia. Bueno, más allá, por cierto, que el observatorio del grupo de periodistas Pi Margall ha afirmado que es patético, que no ha condenado algunas de las observaciones que hace sobre determinados medios de comunicación, pero dice que es patético que, por ejemplo, en ese informe no se recoja la bandera, la quema de un ejemplar de la Constitución que se hizo en la televisión pública catalana, a un terrorista que también apareció en TV3 condenado por asesinato como Carles Sastre, en el que se le presentó como un gran reserva del independentismo, y cito textualmente otra de las quejas de este grupo de periodistas, el hecho de que tampoco hayan criticado que en TV3 se llamase en directo fascistas a los diputados del PP y de Ciudadanos, y que el presentador moderador de aquel acto no dijera nada al respecto. Bueno, Quico. Eso no les preocupa. Lo que les preocupa es, además, hombre, por eso agradecemos el tiempo y la dedicación que han mostrado hacia nuestra publicación, hacia La Gaceta. No bien aprovechado, porque efectivamente ponen en el informe que ni siquiera dimos la noticia del ataque a la mezquita, y haber visto en el reportaje que efectivamente sí la dimos, y se escandalizan pues porque nos fijamos en la procedencia de determinados crímenes que están repuntando de una manera alarmante en Europa, y efectivamente cuando son inmigrantes o cuando son musulmanes lo decimos. Y es cierto aquí que no seguimos la recomendación de ACNUR, de la Organización de las Naciones Unidas, que ha hecho varios llamamientos a través también de varias ONGs para que no se den estos nombres. Es cierto que lo hacemos, pero porque creemos que tiene relevancia, porque es muy difícil explicar, si no, el sacudimiento político de Alemania, Francia, Holanda o Austria, si no se entiende quién está cometiendo determinados crímenes. Si no nos detenemos, como por ejemplo ese periodista de Liberación, que hace escasos 4 o 5 meses reconocía que en los medios de comunicación franceses cambiaban los nombres musulmanes por nombres occidentales, porque así se lo reclamaban sus editores para no alimentar la islamofobia. Es verdad que damos esa información y porque creemos que es muy relevante, y sobre todo porque creemos que no la están dando los demás grupos.
no lo están dando las demás cabeceras. Es decir, aquí en esta misma mesa nos hemos sorprendido a veces de decir, yo he estado en un debate con un responsable de inmigración del Partido Socialista, otro creo que era, no sé, de Ciudadanos o de Podemos, una persona de una ONG, y contaba lo que contaba aquí al principio de este debate, cómo a través de la ruta de refugiados habían entrado los comandos que atentaron en París y en Bruselas, y esos responsables lo desconocían. No es que me rebatiesen, pero se rieron después cuando lo es que lo desconocían. La preocupación no es de la Gaceta, no es tratar de imponer una visión y un planteo, un argumento, es decir, sino de suplir un desconocimiento que se está buscando. Y de dar una noticia veraz, vamos. Sí, pero sobre todo, tratar de dar un hueco y decir, porque no se está dando, es que no se está diciendo, pero no se está diciendo no por olvido, no por mala práctica, sino porque hay órdenes directas como las que se vieron en Colonia en el fin de año pasado, no este último, sino en el anterior, en el que ya después de la investigación ya hemos conocido que efectivamente desde el gobierno y desde la propia autocensura de los medios de comunicación, el día 2 no se sabía nada, el día 3 de enero no se sabía nada, el día 4 de enero no sabía nada, y el día 5 de enero el clamor de las redes sociales destapó una de las agresiones en masa a las mujeres más grandes que ha habido en Europa en los últimos tiempos. Claro. Por no hablar de por no hablar de este informe que desde luego evidentemente busca retratar, pero ¿qué hace el Ayuntamiento de Ada Colau gastando ese dinero en este tipo de informes y de observatorios como si no hubiese otros gastos? Y después hay otra cosa que siempre estamos con lo mismo, ¿no? Dice que es catalanófobo, pero ¿cómo va a ser catalanófobo un grupo que está lleno de catalanes? Pero lleno. Aquí ya hay 3. Bueno, y aparte de eso, no somos, el grupo que tiene gobierno no es para nada catalanófobo, al contrario, tiene una gran simpatía por Cataluña. Lo que sí somos contrarios a los golpistas separatistas. A eso sí somos contrarios, pero como ellos se identifican de manera arbitraria y de manera totalitaria con el conjunto de Cataluña, pues resulta que somos catalanófobos. No, somos contrarios al golpismo separatista, por supuesto que lo somos. Y somos contrarios, toda la mesa lo ha demostrado esta noche, absolutamente contrarios al terrorismo yihadista, pero de islamófobos nada. O sea, al terrorismo en general, ¿no? Bueno, tenemos que hacer una brevísima pausa de publicidad y regresamos aquí para ver algún aspecto más de este informe, más opiniones y también saber su opinión, que es lo que están opinando ustedes a través del WhatsApp y de las redes sociales. Última pausa de publicidad, un consejo y regresamos. Este sábado, gratis, el periódico Expansión nos trae la guía práctica de la declaración de la renta. El 5 de abril arranca la campaña y Expansión se adelanta para contarnos todas las novedades para pagarlo justo a Hacienda. La guía práctica de la declaración de la renta de Expansión repasa en forma de pregunta-respuesta todos los tipos de deducciones a los que se tiene derecho. Incluye cómo declarar los rendimientos del trabajo, de las acciones, de los depósitos y de los pisos. Resuelva todas sus dudas a la hora de hacer la declaración con esta práctica guía que Expansión nos ofrece este sábado gratis con su periódico. Este sábado acuda a su kiosco y pida su periódico Expansión. Quedan 3 minutos para medianoche y estábamos hablando de ese informe que ha aprobado el Observatorio de los medios de comunicación contra el odio, ¿no? Contra el odio. Y que criticaba a algunos medios de comunicación y ponía en la diana principalmente, no principalmente, pero sí que ya han visto el informe y el reportaje al periódico de esta casa, el periódico La Gaceta. Venga, más opiniones sobre este ataque, esta censura o mordaza que pretenden imponer. Venga, Rochi, cortito. Un punto. No, simplemente que actúan, a mí realmente es grave. Primero se gastan dinero de todos los ciudadanos catalanes en hacer algo que es bastante deleznable, que es señalar a medios. O sea, primero están en contra de la libertad de expresión, porque si esta casa o la Gaceta, dijéramos, comete algún delito, están los tribunales para que alguien que se sienta ofendido vaya ahí. Y segundo, es una línea editorial que evidentemente no coincide con sus ideas, pero no por eso es alguien que os dedica. O sea, me parece una actitud de comisario político, ¿no? Y que responde a la actitud de los políticos catalanes, que lo único que han conseguido en estos años es dividir a la sociedad catalana. Hay un problema gravísimo ahí, ¿eh? Y esto es fomentar el odio. Ellos acusan aquí de odio y lo que hacen ellos es fomentar el odio hacia medios,
hacia personas, hacia esto. O sea, los primeros que rentabilizan el odio o que actúan odiando son ellos. Insisto, la división que hay en la sociedad catalana es brutal. Las familias ya no hablan apenas, o sea, para no romperse. Hace poco hablaba con un amigo y tal, y dice, no, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Y dice, bien, porque no hablamos del tema. No se toca, ¿no? No se toca, porque eso es miedo. Como pasaba en los años de hierro del País Vasco. El País Vasco, que las familias la gente no hablaba de política. Inteligentes no hablaban. Y los que cometían el error de hablar acababan separados. Digo de hierro, de plomo, los años de plomo. Acababan separados. O sea, está muy grave. Lo que tenemos que hacer es denunciar el odio que están provocando ellos y la división que están haciendo ellos. No son ellos nadie para señalar a nadie de esto. Cortizo. Bueno, yo desconozco los detalles del informe, salvo por lo que acabamos de ver. En cuanto a la Gaceta y a este programa en particular, Kiko, yo creo que somos conscientes de que la línea editorial de vuestro periódico, yo no la comparto de ninguna de las maneras, y muchas de las cuestiones de la línea editorial de esta cadena tampoco. Eso no quita que yo venga aquí todas las semanas y que vosotros me invitéis y yo me sienta perfectamente tratado, respetado, y que además, bueno, pues supongo que estoy aquí precisamente para discutir vuestra línea editorial y creo que de alguna manera cumplo el papel de discutiros a vosotros mismos. Bueno, pues a mí esto me parece que es es algo que yo valoro de lo que... Pero en Cataluña eso no de lo se que valora. hacéis aquí. La discrepancia ¿no? no se valora. Entonces, y luego lo que decía Alejo, si esta casa comete un delito, están los tribunales para esta o cualquier otra. Hombre, yo creo que es que los poderes... Es verdad, los medios de comunicación y los periodistas estamos también sometidos a la crítica, ¿por qué no? Pero no, creo que no desde las instituciones Pero públicas. No los políticos. Claro, no están para eso, ¿no? Bueno. Aquí Carmena intentó algo parecido con la página aquella famosa de La Verdad, ¿no? En la que vamos a poner un titular y vamos a decir que está mal y cuál es la verdad oficial de esto. Los que escriben bien y los que escriben mal. Claro, lo más entonces perverso, eso es peligroso, lo desde más luego, perverso señalar es- así a periodistas de las Lo instituciones. más perverso es lo que decía Roch, que la acusación absolutamente falsa de que otro fomenta el odio, lo que fomenta es el odio a ese. Claro, al señalado. Con lo cual, fíjate tú, qué perversión de moral y de la realidad tan extraordinaria, ¿no? Hecho con dinero público. Bueno, insisto, pasa un minuto de la medianoche. Conectamos con Susana Criado, directora de Capital, de Radio Intereconomía, el programa líder, la emisora líder en la información económica, financiera de toda España. Que no les engañen, es la líder, la número uno, la number one. Susana, cuéntanos, ¿con qué vamos mañana en Capital? Buenas noches. ¿Qué tal, Vans? Muy buenas noches. Mañana son muchos los contenidos que hemos preparado para Capital Intereconomía. Vamos a hablar de los mercados financieros. Ni acciones, ni bonos, ni divisas han reaccionado a los atentados terroristas de Londres. La verdad es que el mercado parece inmune a este riesgo y se centra de nuevo en la macro y en la micro, en los datos macroeconómicos y en los resultados empresariales. Parece que el fondo es sólido y que los ahorradores ni quieren salir ni tampoco quieren entrar porque tienen cierto vértigo. Vamos a hablar también de las emisiones de deuda que están realizando muchas grandes compañías. Mafre, Ferrovial, Telefónica, Santander están teniendo una demanda bárbara. Muy importante, Neinor Homes va a debutar en bolsa la próxima semana. Vamos a hablar de esta compañía y mañana tenemos Foro Empleo. No os lo perdáis, os espero desde las 7 hasta las 12. Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Tenéis una cita, hasta mañana. Muchas gracias, Susana. Mañana nos vemos a las 7 de la mañana, claro que sí. Conectamos con nuestra redacción. Cristina Ramos, última conexión. Cuéntanos qué están opinando nuestros espectadores a estas horas de la noche de los temas que hemos tratado. Bueno, pues sobre el atentado de Londres nos llegan mensajes como este. Dicen, hay políticos en nuestro país que están más a favor de las mezquitas que las iglesias. Entonces, ¿qué podemos esperar? Para algunos es más grave la misa en televisión española que la propagación del fomento de la muerte y el odio a unos fanáticos asesinos. De Podemos nos dicen, no les llamáis progres, son regres, porque siempre están mirando al pasado. También han comentado sobre el presidente del Eurogrupo, que le piden que dimita. Dicen que no merece ni un euro de los europeos. Y de ese informe de Colau contra Intereconomía solo nos han llegado mensajes de apoyo, mensajes como este. Ladra y nosotros cabalgamos. Intereconomía, no te rindas. A este paso, para esta gente, al final todos acabaremos siendo todófobos. Libertad de expresión para todos. Bueno, no, para todos, menos para los que piensan contrarios a Iglesias o Colau. Muchísimas gracias, Cristina, y a todos ustedes por los mensajes que nos han enviado. Cris, muy buenas noches. Muy buenas noches. Cortizo,
placer haberte tenido esta noche aquí. Igualmente. Por cierto, que debo decirte que tú vienes aquí, Alejo, es que siempre me haces lo mismo, hablando por debajo, el triqui-triqui ahí es como... Pensaba que habíamos acabado. No hemos terminado, ya quítate el micro y tal. Pero es porque no le das tiempo en la tertulia, no es que habla poco. Cuando hablemos quiero que pinchemos a Alejo para que vean lo que hace cuando no está hablando, que es intentar sabotear la tertulia. Bueno, que decía Cortizo, que efectivamente Capaz Cortizo además viene aquí, más allá de lo que ha dicho, por su gran atractivo intelectual y, según muchos espectadores, físico. No sé si lo dicen señores y señoras, pero que conste que se dice, y además Cortizo porque evidentemente enriqueces el programa, con lo cual que sepas que siempre vas a ser bienvenido, que otros, como Cortizo, que tienen la línea editorial, que sinceramente me da igual, y la ideología, no quieren venir. Él libremente viene, igual que otros que tienen una línea editorial similar o ideología similar a la nuestra, también declinan venir, pero Cortizo viene, con lo cual, gracias. Sobre lo segundo, lo del atractivo, lo agradezco mucho, me viene muy bien. A mí no me... Díselo al espectador, esa es tu cámara y se lo puedes decir a los espectadores. Aviso de que no estoy disponible, pero que a nadie le sienta mal. Bueno, deja que la gente sueñe, hombre. Joder, Alejo. Hoy lo de Alejo ha sido espectacular. Bueno, Alejo, que el teléfono de Gloria, que te lo daremos, ¿no? Para que podamos tener ese debate, ese cara a cara con Gloria Álvarez para hablar de progres y del liberalismo, que yo creo que puede ser francamente interesante. Gracias, Alejo. Y muy buenas noches. Buenas noches. Roch. Me acabo de comprar el libro Cómo hablar con un progre. ¿Sí? Sí. Ah, pues mira otro. Pues mira, otro que también junto a Alejo estará en este debate, que creo que puede ser interesante. Esta noche. Ya se ha quitado el micro, pero sigue hablando, no pasa nada. Bueno, Benjamín, que gracias por haber estado a vosotros, aquí esta noche. muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Kiko Méndez Monasterio, yo creo que ha estado bien y bien defendido, y es de agradecer también lo que ha dicho Cortizo, ¿eh? Sí, yo quería agradecerle a Gonzalo, primero pues, lo que yo estaba convencido de su respeto a que cada uno tiene una editorial, pero luego también a resaltar esta parte que es cómo es verdad que en esta casa se trata de escuchar otros planteamientos y de debatir con ellos desde todo el encarnizamiento del debate, pero de todo el respeto a las personas, que en las ideas podemos diferir hasta la radicalidad, y eso no tiene por qué hacer menospreciar ni el respeto que merecen las personas, sobre todo cuando tiene el valor de venir a esta casa a defender lo que defiende Gonzalo. Todas las personas son respetables, no todas las ideas. Exactamente, es eso. Pero es que eso es un axioma tan sencillo, que difícil es que lo entiendan. Vamos a pedir a nuestra realizadora un poco de música de violines para ya finalizar este programa. No, eso es para Gloria y Alejo. Con los osos amorosos. Y... Oye, ya no sé, aquí estas declaraciones e intenciones. Que gracias a los 5, de verdad, por haber estado esta noche aquí en el Gatalagua. Y a todos ustedes, gracias por haber elegido El Gato para informarse, para entretenerse. Regresamos mañana a las 10. Que pasen una estupenda noche. Adiós.